Mientras Héctor Mancilla rememora recuerdos litoraleños, comenzamos una nueva edición de Arriba al Día en la continuidad de la 100.9. Bienvenidos a este miércoles 8 de mayo de 2024. No me lo pongan acá. Héctor Guacurarí, viejo nomás. De las pampas de los esteros de Liberá. Directo a los estudios de Radio Nuevo Día. 3 grados bajo cero la temperatura. 5 grados 3 bajo cero la sensación térmica. Llegará Fernando de buenas a primeras y dirá: qué fresco que está, compañero. Le dejé un café hecho. Que no se lo tomen, porque no había más azúcar. Me parece que no lo terminé de hacer y dije, uy, no más azúcar. Así que se lo dejé a Fernando, le pego un toque de microondas y tiene su café matutino hecho, compañero. Gracias por haberse ido hasta la planta transmisora para que todo esté funcionando bajo cauces normales. En el 100.9, les decía, 3 grados bajo cero, humedad del 95%, viento oeste soplando a 5 kilómetros por hora, máxima de apenas 4 grados, pero costará llegar a la misma. Tengan mucho cuidado si no han salido de sus hogares todavía. Pongan a calentar el auto un ratito antes. Tómense el tiempo necesario porque hoy no es mañana para apurados. Esto es Arriba al Día y vos ya sabés que hasta las 12 te acompañamos en 100.9 con la conducción. En la comandancia general de esta emisora está Brian Álvarez. Esta mañana me sentía morir. Ay, sí, Brian, la verdad que sí. Estuvo muy heavy arrancar. Ni con cebador, te digo. Estuvo complicadísima la mañana, pero de a poco hay que hacerle frente. No quedará otra. Esa es mía, se me quedó por ahí. Déjela por ahí nomás, gracias. Y venimos después de Claudio Lobos y Karina Taberne, que estuvieron repasándote la mañana y las primeras voces de la jornada en Radio Nuevo Día. Javier Fernández y Eloy Chazú, podés ir tanto a YouTube como a Facebook a repasar esas entrevistas y continuarán obviamente con nosotros Karina desde el móvil. Pero está Héctor Mancilla, ¿cómo le va, estimado? Bien, Juli, buen día para toda la audiencia, para el comandante Brian Álvarez, los chicos de la otra gestión y las chicas ahí en la administración, ventas, NASA y María. Así que buena jornada para todos, a pesar que está bastante complicadito para andar, hay que abrigarse mucho, hay que cuidar la garganta, sobre todo, y mucho cuidado al caminar, Sí.
Sobre todo usted que anduvo transitando, las veredas son un déficit histórico, ¿no? Pero ayer que llovió, que quedó esa agüita dando vueltas por ahí, lo complica aún más, Sí. ¿no? Gallegos tiene la particularidad, no sé, Claudio, de que otras ciudades no tienen, que cada vereda es distinta. Sí, sí, no hay Sí, no hay, sí hay vereda, sí hay vereda. Sí. En niveles de altura Sí. y en conformación. Sí. Veredas lisas, las más peligrosas, las antiguas, angostas, anchas, algunas con baldosones, Bueno, vos otras venís- antideslizantes, ¿Vos de dónde otras nada. venís? Tu primer cuadra de tu casa hacia el centro sobre Estrada es en bajada, y las veredas son complejas y no está Pero fácil no caminar es por ahí. tanto ahí, es vereda lisa de cemento. ¿Viste Sí. que hay una vereda que le hacen tipo alisado? Claro, Esa las más... para comprar terreno. Sí, es peligrosísima, no te agarras con ningún tipo de calzado, ¿eh? Avísenos, no, pará, Brian, no se va a caer, se va a lastimar, se va a hacer una... Se va a pegar Nada en la rodilla en sus o algo. partes pudientes. Claro, Va a caer no, con no. O con las manos, la gente grande sobre todo, si tenés abuela, tía o algo, acompañala a Sí. hacer sus trámites, Sí. si la va a buscar, salí y recibirla, acompañarla hasta el auto porque está jodido de verdad, Está muy complicado para caminar. Esto es Arriba al Día, mientras esperamos que llegue nuestro compañero Fernando Tornú. Te recordamos, podés escribirnos al 1551 6051, Ujú. Hace 40 minutos dice que está esperando para estacionar. Dando vuelta, capaz que ese es el problema también, Bueno, de cualquier manera, es una jornada para andar con paciencia y salir con tiempo a hacer cualquier menester que tengas que desarrollar en este miércoles. Sobre todo también atente a las rutas. Ahora te vamos a contar un par de alternativas también que ya las estuvieron repasando los chicos en el comienzo de la jornada, pero que tienen que ver justamente con la transitabilidad en las rutas de la provincia. Esto es Arriba al Día y como cada jornada tenemos el desayuno de noticias dispuesto para informarte de los principales títulos de esta jornada. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Así es, Brian, gracias por... Es verdad, estaba buscando estacionamiento, Fernando, hace media hora tratando de estacionar. Durísimo. Esa tarea es complejísima en estas latitudes. Yo por eso vengo en helicóptero. Claro, está muy bien, sí, Acá sí, arriba en el tu techo, autopropulsor, claro. Bueno, títulos en la mañana de este miércoles. ¿Qué sucedió en la negociación entre el gobierno provincial, ADOSAC y AMET en la nueva paritaria que hubo en la jornada de ayer? Casi 4 horas duró la reunión de la tarde de ayer martes, pero no hubo oferta salarial después de lo que había sido el lunes la conciliación obligatoria y la liberación finalmente de las partes. Allí se encontraron docentes y gobierno en el encuentro en el que finalmente no hubo números concretos sobre la mesa. En cuanto al planteo del plan de proyección, es de público conocimiento del contexto nacional, la merma de ingresos nacionales, de hecho, el tratamiento de la ley en el Congreso que impacta directamente en los ingresos de las provincias. Por tanto, el Poder Ejecutivo, en la medida de sus posibilidades y variables, y la evolución del funcionamiento del Estado, va analizando y consensuando distintas alternativas salariales, argumentó el Ejecutivo, mientras que hoy ADOSAC realizará un nuevo congreso y de acuerdo al contexto y a las definiciones de las asambleas también habrá que ver qué es lo que define en la continuidad de esta
negociación con medida de fuerza ya la semana pasada, jueves y viernes, sobre todo sintiéndose el viernes, dado que por lo menos en Río Gallegos no hubo clases el jueves. Pero habrá que estar atento a la continuidad de esta negociación que había, o esta relación, este vínculo que había comenzado de buena manera, pero que bueno, la macroeconomía y las posibilidades del gobierno, según argumenta el mismo ejecutivo de Santa Cruz, no permitieron un desarrollo o la continuidad de esa fluida negociación. Rutas, te avisábamos y ahora te voy a contar la alternativa para que puedas estar al tanto enseguida de lo que está sucediendo en las rutas. Por el momento, circulación restringida, extrema precaución por escarcha y bajas temperaturas es lo que anuncia Vialidad Nacional, lo que avisa justamente. Mirá, ¿para qué le hice el café si Maca nos ganó de mano? ¡Qué grande! Macarena, la señora de Fernando, duplicó el cariño que yo le había aportado al café que hice y nos mandó tres con de marca, así que gracias, le mandamos un abrazo. No sé si un beso enorme. Pero... Sí, obviamente. ¿Usted, Brian, tiene? Mirá, para todos. No, ¿Y usted? no va a tener. Tomate uno, sí, hay uno allá. Hay uno allá, así que lo podés tomar si querés, Cari o Claudio, no hay ningún problema. Bueno, son varios los tramos en los que la circulación debe ser con extrema precaución. Ruta Nacional 281, la que empalma Puerto Deseado con la Ruta 3 en la zona norte, transitable, pero con precaución por sectores con escarcha. La Ruta 3 en el tramo Empalme 281, Caleta Olivia, transitable y también con precaución por sectores con escarcha. La Ruta 3 entre ese cruce, el de la 281 y Tres Cerros, en la misma situación. Y hay equipos trabajando, señalan. Y la Ruta Provincial número 43, Pico Truncado, Colbel Caique, Las Heras y Paso Linares, que es el paso hacia Chubut, si no me equivoco. Circulación restringida para todo tipo de vehículos por bajas temperaturas y hielo en calzada. Ayer en la zona norte de la provincia se produjeron varios accidentes y es por ello que obviamente la atención está puesta también en las rutas de Santa Cruz, donde habrá en muchos casos que hacerlo, que salir a viajar por laburo, etcétera, pero háganlo con cuidado. Y dicho sea de paso, Vialidad Provincial anunció ayer la implementación de un chatbot que trabaja mediante WhatsApp. Ustedes lo pueden agendar. Ya les voy a dar el número 605386, si no me equivoco. Y allí es donde van a poder indagar. 605386, exactamente, lo agregan en WhatsApp y allí van a poder estar al tanto del estado de la ruta. Me comparte Cari también que la circulación está habilitada para todo tipo de vehículos con extrema precaución. Lo que decíamos en la ruta 43, Truncado, Colbel Caique y Las Heras. Así que estas son las informaciones respecto de la ruta en el ámbito local. Bueno, te lo reitero una vez más. Y si no, vas al diario Nuevo Día y chequeas ahí cómo hacer. 2966 60 53 86 es el número que podés agregar para poder conocer el estado de las rutas e informarte al instante de cómo está la transitabilidad en toda Santa Cruz. Justamente un recurso que ayer anunció y puso en práctica Vialidad Provincial. Y atendí porque será parte de la charla de toda la mañana, en la jornada de hoy. Mañana hay paro nacional y quienes también anunciaron habrá medida de fuerza o se plegarán a la misma y seguramente le otorguen también
otra dimensión a lo que será la manifestación de mañana y a la movilización sobre todo. Los petroleros anunciaron paro por el impuesto a las ganancias o altos ingresos como lo llaman ahora, y el llamado a paritarias también en su propio sector. Justamente desde el gremio que ahora encabeza Rafael Wenchenen, señalan que los beneficios que hemos logrado en años de lucha deben ser respetados, porque son derechos adquiridos por los trabajadores argentinos, y de esta manera estaríamos en un retroceso respecto del avance de la ley bases y particularmente de el impuesto a las ganancias, señalando, enfatizando una frase hecha, pero no por ello menos legitimada, que es: el salario no es ganancia. Así que los petroleros también estarán en medida de fuerza y habrá que estar atentos a qué impacto tenga justamente esta situación, esta movilización, esta manifestación contra el gobierno nacional en la jornada de mañana. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Respecto de lo que sucede en el ámbito regional, mucha precaución en las rutas, sobre todo de la zona norte de la provincia. Ayer hubo un despiste y vuelco de una Hilux en cercanías de Cañadón Seco. También hubo 2 choques en la ruta 43 y en la 40, donde obviamente el panorama post Nevada no estaba sencillo, y de hecho justamente así te lo contamos en el diario Nuevo Día. También hay que estar atentos porque hubo muy fuertes lluvias en Comodoro Rivadavia. El pronóstico sigue siendo en ese sentido y está difícil incluso cruzar hacia el norte de Comodoro. De hecho, lo decía Claudio en el comienzo de la jornada, hay nieve, así que una vez más instamos a que quienes vayan a agarrar ruta se informen al respecto. El doctor Varela, el ministro de Salud, ayer habló respecto de su visita a Puerto Deseado. Hoy nos cuesta tanto conseguir insumos y encontrar casi 1 tonelada por los 850 kilos de medicación vencida es una picardía, señaló respecto justamente de este hallazgo que se dio en el hospital de Puerto Deseado, donde 850 kilos de medicación se dejaron vencer allí. Estuvimos hablando con el gremio, con los trabajadores de la salud, viendo cada uno de los reclamos, como así también mejorando los servicios, poniendo pautas de salud, que es lo que creemos que podemos llegar a mejorar aún más en el servicio en esa localidad, donde tenemos un hospital estable y que está mejorando en todo sentido, dijo el ministro de Salud, en una especie de balance, de conclusión de lo que fue su visita junto con otros integrantes del gabinete provincial a Puerto Deseado. Y la última que tengo para contarte tiene que ver con el análisis que hace los diputados, en este caso en comisiones, en distintas comisiones de obras públicas, energía, producción, desarrollo social, trabajo y previsión, industria y comercio, recursos familiares, familias y asuntos municipales. Por todas esas comisiones que se llevaron a cabo en la jornada de ayer, se analiza la prórroga de la emergencia hídrica para la zona norte de Santa Cruz. Ustedes saben, ya lo hemos hablado muchas veces, Caleta Olivia es el foco, si se quiere, de esa problemática, y es por ello que el proyecto de ley presentado por el diputado Pedro Muñoz, que busca prorrogar durante un año la emergencia hídrica en esa latitud de nuestra Santa Cruz, está bajo tratamientos, en este caso en la Comisión de Recursos Naturales. Y allí justamente solicitaron un informe, o acordaron solicitar un informe a servicios públicos acerca del estado de la situación en general, el impacto de las obras inconclusas y la falta de inversión en nuevas tecnologías para tratar de encauzar el reclamo por agua que tanto tiene, o hace tanto tiene, Caleta Olivia.
Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Bueno, no solo es preocupación de los patagónicos, sino de casi todo el país, porque hay facturas de gas que llegarán desde este mes con aumento de hasta un 1000%, pese a que se postergó la quita de subsidios. El fuerte ajuste que llevó a cabo el gobierno nacional al replantear nuevas subas y al recorte a subvenciones de algunos servicios, afectará lógicamente los comercios e industrias y también a la mayoría de las residencias o casas de hogares de nuestro país. Las facturas que comenzarán a llegar este mes lo harán con un fuerte aumento. Algunos hablan en lo que es el gas domiciliario residencial de aumentos de hasta un 500% respecto a lo que se pagaba a igual fecha del año pasado, ¿no? Y para los comercios ese aumento se duplica, porque dice que llegaría hasta un 1000% en igual periodo al año pasado, y que esas tarifas no serían el tope, sino que en los meses más duros del invierno, llámese junio y julio, para gran parte del país, esos se volvería a replicar en facturas que se deberían pagar en agosto y septiembre. Así que complicado el panorama de este ajuste de los primeros meses del gobierno Javier Milei en cuanto a los servicios públicos, más allá de esto que nos retrotrae a lo que era en el 2019 al gobierno de Mauricio Macri, cuando hubieron esas audiencias públicas. En este caso ahora ni eso va a haber, ni audiencias públicas. Lo que sí va a haber es aumento recontra hiperaumento. Se habla de hiperinflación, este es un hiperaumento el que va a recibir cada uno de los argentinos en sus hogares respecto al gas. Seguimos acá peleándola frente a las huestes libertarias. Acá hay dos en tono de broma, ¿no? Chicos, el Banco Central ya puso en circulación el billete de 10.000. No sé si estará ya acá en Gallegos, pero en cuanto a medidas de seguridad, el nuevo billete de 10.000 pesos cuenta con rigurosas características que han sido incorporados, como un sistema de impresión especial. Este billete nuevo que hoy está en circulación, el de 10.000 pesos, que tiene en las imágenes, en un dorso, tiene a Manuel Belgrano y a María Remedios del Valle, destacada heroína de la Guerra de la Independencia. En el reverso, que se recrea artísticamente, está la jura de la bandera sobre la barranca ¿Son chinos del río Paraná. ¿Lo imprimen en China, me parece? En China. Uy, hay que mandar a pedir billetes de 10.000 por Alibaba o algo de eso. O Wish. Yo pensé que ibas... Buen día. Buen día, Buen día, Fernando. bueno, Fernando, todo hola. con nosotros. Aplauso, por favor. Pensé Celebremos. que iba a ser Margaret Thatcher. No. Iba a poner No. el billete de 10.000 porque de este gobierno se puede esperar. Vi un meme ayer que anda circulando por respecto a la salida del billete de 10.000 pesos que trae al padre de la patria, Manuel Belgrano. Sí. Bueno, ¿Qué antes estaba en el de 10? bueno, exactamente, viene a alusión a eso. Si no me querías, antes no te acuerdes de mí porque me había acompañado y que valgo un poco más. Mirá. De 10 pesos a 10.000 pesos. Entre las medidas de seguridad que hay que atarlo, porque se va rápido. Claro, se fuma. Así que bueno, ya está en circulación el billete de 10.000. Ahora, hace unos días del mes pasado, ya se ha visto acá en circulación en Río Gallegos, Lo habrá visto mayoritaria, vos. Llegué, entré a la redacción y estaba mayoritariamente el billete de 2.000, chicos.
El billete 2000. Ah, lo vi, Porque- medio gris. Sí, hace 2 Lo meses tuve atrás era puro billete de 1000. Mm. Sí, es cierto. ¿De Así 10.000 solamente salieron ahora? De 10.000. Es raro que no haya salido el de 5.000, ¿no? Y sí, igual. Sí. Vas a comprar 4 cosas, son 8.700 pesos. Bueno, Con un billete de 1.000 pesos, estás rozando ahí del alfajor. sí, olvídate. Y a 800 veces pesos, capaz que no te alcanza. Capaz que no te alcanza. Hay alfajores de 950 pesos ya. Sí. ¿Viste? Y de 1.200, 1.500 Sí, si son también he visto. artesanales ya esos ya son más caros, de Sí, 1000, más de sí, 1000. yo como eso. Ah, está bien, está Ah. bien. Es bueno saberlo. Un día como hoy nacía Jorge Luz en 1922, uno de los grandes actores de los años 50, que fue parte de los 5 grandes del humor, junto con Jorge Porcel, hizo La Tota y La Porota, recordarán seguramente los más grandes. Un día como hoy en 1945, ¿qué sucedía, Héctor Mancilla? ¿Cuándo? Un día como hoy en 1945. A ver, un día como hoy. Sí, 8 de mayo. Terminaba la Segunda Guerra Mundial oficialmente. Exactamente. Pero para Europa, Porque seguía en en el Pacífico. En Japón. En Japón, sí. Exacto. Alemania se rendía y terminaba de esta manera la Segunda Guerra Mundial en Europa. Casi 6 años después de la invasión de Polonia, que dio inicio a aquella guerra que cambiaría el mundo para siempre. Una semana antes de este 8 de mayo, en la rendición, se había suicidado Adolf Hitler en un búnker en Berlín, y de esta manera comenzaba a ponerse fin al Tercer Reich. Y como lo dice Héctor, esto continuó en el Pacífico, en Japón particularmente. ¿Qué más sucedía un 8 de mayo como hoy? Se daba Let It Be, la despedida de los Beatles, que era el último LP de esta banda, que justamente el 10 de abril anterior, en 1970, había anunciado Paul McCartney que no continuarían tocando juntos los hombres de Liverpool, Inglaterra. Se producía la masacre de Budge en 1987, el primer caso de gatillo fácil registrado en Argentina tras el regreso de la democracia. 3 efectivos de la policía de Buenos Aires mataban a 3 jóvenes que estaban tomando cerveza en una esquina de esa localidad, en el partido de Lomas de Zamora. Agustín Olivera, de 26 años, Roberto Orgañarás, de 24, y Oscar Aredes, de 19, fueron asesinados por Juan Ramón Balmaceda, Juan Alberto Miño e Isidro Romero, que simularon un enfrentamiento y luego estuvieron prófugos durante años, hasta el 98, donde cayó detenido el primero de ellos, y en 2006 recién los 2 restantes. Por eso el 8 de mayo se recuerda el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional en Argentina. Y cumpliría años una jornada como hoy, o cumple años en realidad, cumple 49 años el ídolo de Héctor Mancilla, Enrique Iglesias, nacido en Madrid, España. ¿Fue arquero del Real Madrid, sabías? ¿Ah, sí? Sí. Mirá vos, no la tenía esa. Jugó Hijo de algunos Julio partidos. Iglesias, Ah, no, Enrique, dijiste vos. Claro. No, yo me confundí con Julio Iglesias. Julio Iglesias Ah. fue arquero de algunos partidos del Real Madrid. No sabía. Voy a indagar en esa historia. Más de 70 millones de discos vendió en su carrera
de la balada y pop en ese ámbito, la balada romántica, obviamente. Está casado con Ana Kurnikova, la tenista. Todavía, claro, de aquel... ¿La conocés de la vida de los Iglesias? Muy bien, y que justamente hicieron un videoclip juntos que creo que se llamaba Héroe, y de ahí quedó el amorío entre la tenista rusa. ¿Rusa? Sí. ¿O checa? No. Y este cantante español. Saludos para Javi Cebeso, que pregunta qué es un alfajor. Usted, amigo santafesino, me imagino que sabrá lo que es un alfajor. A pesar de que sí, voy a generar una disputa, una discusión, una controversia, el alfajor santafesino... ¿No le gusta? Flojo, no. Es que otra forma. Es otra forma, es como una galleta marinera con dulce de leche y un glaseado blanco. El alfajor marengo, son muy famosos en Santa Fe. Mirá. El alfajor santafesino marengo. Cuando vaya Gayali o Merengo, nos dice. Bueno, cuando vaya o venga alguien de los suyos, tráiganos una caja y veremos. Yo tendremos que corroborar. he traído alfajores santafesinos y Sí. creé una discordia que hasta el día de hoy me pasan factura. Y sí, es que son raros, la verdad que son raros. Un día como hoy, Child's on Fire de Vangelis, la canción famosísima de escenas de cámara lenta, básicamente. Carroza de Fuego. Exactamente, Sí, exactamente. Llegaba al uno de los charts internacionales, así que después lo vamos a poner para complacer a nuestro amigo Javi Cebeso. Vamos a escuchar a Enrique Iglesias y arrancamos la jornada bien arriba, para que se derrita el hielo de tu corazón. Esto es ruleta rusa. Dime, princesa de hielo, ¿dónde vas? Tan fría que ya me quema. Mi alivio también me hace sufrir. Y aunque lo ignores, si yo no soy de piedra, busco tu alma, quién sabe dónde está. Mi fugitiva, mi carcelera. Antes que muera me haces revivir. Juega conmigo, hazme lo que quieras. Punta, dispara, sí o no. Que soy yo, algo que ese tío se usa. Amarte igual que tú ganas la ruleta rusa. ¿Cómo te puedo llamar? Reina, yo te fui una marioneta, una excusa. Amarte es igual que perder la ruleta rusa. ¿Cómo te puedo ganar? ¿Cómo te puedo querer? Tiro la toalla y me vuelvo a levantar. Y el verme herido te vuelve loca. Ya no puedo de tanto suplicar y de bailar a son que tú me tocas. Quiero ablandarte y no hay nada que hacer. Tu corazón es como una roca. Y eres mi vida, quítamela ya. Soy todo tuyo, pide por tu boca, apunta, dispara, es tu amor, reina, soy yo, algo que este tío se usa, amarte es igual que jugar a la ruleta rusa. ¿Cómo te puedo llamar? Reina, yo que fui una marioneta, una excusa.
puedo yo amar. Soy yo, algo que se tira sin usar. Amarte es igual que jugar a la ruleta rusa. No te puedo yo amar. Marioneta con excusas. Amarte es igual que perder la ruleta rusa. No te puedo yo amar, no te puedo querer. La ruleta rusa. No te puedo ganar, no te puedo querer. En cada acorde de estas guitarras hay un pedazo de Argentina. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Conecta con ellos. En Facebook, búscanos como El Diario Nuevo Día. Instagram, El Diario Nuevo Día 80 @gmail.com. TikTok, @El Diario Nuevo Día. Este otoño 2024 somos tu elección. Continuamos en Arriba al Día, son las 10 de la mañana, 18 minutos en la República Argentina, en esta jornada muy fría en Río Gallegos y congelada. Te repaso los datos del tiempo según el servicio meteorológico. Le mandamos un saludo de paso a Elizabeth Díaz, que nos estaba mirando, y obviamente a Juan Tornú, el padre de Fernando, que como siempre nos está acompañando y nos preguntaba cómo nos encontramos, cómo estamos. Estamos bien, por suerte, Juan. Esperemos que vos también en esta jornada. Saluda a Juan, que es hincha del Pirata y de San Lorenzo, pero del Pirata de su ciudad natal, ¿no? Ah, de Puerto Santa Cruz. Se quedaron en semifinales del torneo de la Liga Centro. Juega y la Contra y Sportivo. Exactamente. 2 grados 8 la temperatura actual, humedad del 95%, viento sur a 3 kilómetros por hora, máxima para hoy de 4 grados y apenitas sale el sol en Río Gallegos en esta jornada. Vamos a repasar algunos de los audios de la mañana que tenemos para compartir con vos en esta jornada. Hemos elegido uno respecto de la ley bases particularmente, que es la que comienza a tratarse, ya está teniendo lugar en comisiones y en la jornada, en las próximas jornadas buscará ser debatida. Ayer obviamente la polémica giró en torno de lo denunciado por el presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, el santafesino Germán Martínez, que dijo que estaba modificado el texto. Dijeron, no pasa nada, hay una fe de ratas, lo corregimos y vamos andando, minimizando la nacional. El senador Eduardo Vichy dijo que
tenían la voluntad de acompañar. ¿Por sí o por no? ¿Van a apoyar la ley? Parece masa, ¿no? Me parezco a Massa. La pregunta. Sí, me parezco a Massa. Nosotros tenemos... sí. La voluntad es colaborar, es apoyar, Okay. es positiva. Nuestra actitud es la de estudiarla, aportar, como lo hemos hecho siempre, ¿no? En búsqueda siempre de la perfección, de encontrar cosas que puedan colaborar para hacer mejor. Nosotros queremos que le vaya bien a la Argentina, queremos que las cosas le salgan bien a este gobierno. Además, no es solo la ley de base, yo creo que la ley de base es una ley que de alguna forma el gobierno intenta poner ahí un punto inicial también para su expectativa hacia el futuro de la Argentina. Estamos convencidos que no es suficiente, pero bueno, siempre la voluntad es de colaborar y apoyar. En general, lo que hoy escuchamos en una reunión que tuvimos con Rolandi temprano a las 10 de la mañana fue que la mayoría de los senadores está dando su punto de vista con mucha confianza, con mucha fe, no, nada en función de poner palos en la rueda. Así que Okay. a tu pregunta inicial estamos con la actitud positiva. Okay. Y vamos a debatir punto por punto. Esa es nuestra obligación como senadores, ese es nuestro rol, ¿no? Obvio. Excepto Lustó y Blanco, que también pertenecen a su bloque, ¿no? El bloque que usted dirige. ¿En qué sentido? Porque estuvieron hoy en la reunión, dijeron las cosas que por ahí le parecía que había que debatir, incluso pidieron tiempo para poder estudiar en profundidad. Más allá del debate que hubo en diputados, los senadores también queremos el tiempo necesario para hacer los aportes. Bueno, hoy Lustó también estuvo aquí, Blanco también está en la reunión que se está llevando adelante, pero siempre con la actitud de colaborar, ¿eh? No veo malicia, no veo mala intención. Y de repente por ahí van a decir, bueno, esto me parece que no es adecuado y bueno, por ahí querrán plantear algo en contra. El caso de hoy, por lo menos Lustó lo planteaba con el tema del régimen de inversión para grandes, un régimen especial para grandes inversores, que es algo que el RIGI, que hay muchas expectativas, fundamentalmente del exterior, para invertir en la Argentina. Bueno, él pone algunos reparos, pero siempre con la voluntad de decir, bueno, ¿cómo va a impactar esto en el futuro? ¿Será que va a ayudar? ¿Será que estas cosas tienen muchas ventajas y por ahí están en desventaja a lo mejor el sector productivo nacional, cuando se le autoriza importaciones a los que van a hacer ese tipo de inversiones y a lo mejor a los que son de la industria nacional tienen que importar un producto y tienen que pagar impuestos? Bueno, pero siempre en la discusión de cosas que a lo mejor en algunos casos vamos a poder resolverlo con leyes alternativas, con reglamentaciones, y en algunos casos a lo mejor tendremos que tocar la ley, pero siempre con el ánimo de colaborar, nunca con el ánimo de poner palo en la rueda. No queremos poner palo en la rueda. La conclusión entonces de la palabra del senador Eduardo Bischi, que charlaba con Eduardo Feynman, uno de los interlocutores, si se quiere, entre las sociedades o la sociedad argentina y el gobierno de la Libertad Avanza. Sabemos que tanto Feynman como Trebuch y algunos otros periodistas le hacen, digamos, el juego, por eso lo interpelaba poco instándolo al por sí o por no Feynman al presidente del bloque radical en el Senado. Eduardo Bischi era quien escuchábamos ahora. Y vamos a escuchar también en este mismo tono, hablando de el debate por la ley bases, a Bartolomé Abdala, que es senador de la Libertad Avanza y que también tiene fe de que esto pueda aprobarse, de que esta ley pueda aprobarse en el minuto 90, si juegan hasta el final, quizá logren su cometido. Nosotros nuestro objetivo claramente hemos dicho que queremos y deseamos que la ley salga sin ningún tipo de cambio, que cuanto antes la ley pueda ser promulgada. Creo que la Argentina la está esperando, es una ley que claramente refleja lo que se planteó en campaña, y que de alguna manera le pido la sensatez a los senadores, que brille la racionalidad y que la legalización de la
de lo que fue el voto popular el 19 de noviembre lo podamos transformar en... ¿Cree que puede pasar lo mismo que lo que sucedió con el DNU? Mira, los números, como dirigente del fútbol, te digo, y como pasional, esto se va a definir en el minuto 90. Nosotros tenemos que hacer nuestra tarea, estar en la comisión, dar el debate y veremos con los votos. Con los votos. ¿Pero cómo van a hacer para que el gol entre en el arco que ustedes quieran? Bueno, nosotros, como te decía, nosotros bregamos por la sensatez de los senadores. Entiendo que tiene que primar la racionalidad. Es una ley que tiene las ideas que planteó Javier y Victoria en campaña y que lo que se le pide es acompañar esta media sanción de diputados porque es la ley que nosotros entendemos va a poner a la Argentina de pie. No se dictamina el jueves, entonces, ¿usted lo puede confirmar? Yo no me gusta hablar de fechas, estamos confiados que puede haber dictamen el jueves, la comisión... Hay paro el jueves. Bueno, pero nosotros los senadores no vamos a parar. Nosotros, pero el personal parlamentario sí. Nosotros intentaremos de que haya sesión, como sea. Ahí pasaba Bartolomé Abdala, que es presidente de senador de la Libertad Avanza y que tiene fe de que finalmente se apruebe la ley bases y obviamente otorgarle la herramienta al gobierno nacional. Tengo 2 audios más para compartir en la mañana de hoy con ustedes. En principio, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, saliendo quizá de este tema, pero planteando otro que es polémico en el debate público también. No sé si viene al caso, verdaderamente no creo que venga al caso en esta realidad y muchos sacarán su cuenta respecto de se vienen tiempos de ajuste, de hambre, de precariedad aún más significativa en la vida de muchos argentinos y argentinas, como ya está sucediendo. Hablamos de un país en el que más de la mitad de los pibes nacen en la pobreza y de todas las consecuencias y vicisitudes que esto genera. Patricia Bullrich habla de los pibes y de las pibas, pero invitándolos a ser imputables de alguna manera. Quiere bajar la edad de imputabilidad incluso hasta los 12 años. La cambio de tema. Leí ayer que usted está por presentar un proyecto, usted es el gobierno, ¿no? Para bajar la edad de inimputabilidad a los 14 años. ¿Es así? ¿Está confirmado? Todavía se está discutiendo la edad. Ah, ok. Si es 14, si es 13 como es en Uruguay, bueno. si es 12 como Brasil. Bueno. Estamos discutiendo cuál es la edad, porque, digamos, nos parece que hay 2 cosas, ¿no? En los delitos gravísimos tiene que haber imputabilidad, porque si es un asesinato tiene que haber imputabilidad a la edad en que ese delito se cometa, si realmente hay conciencia del menor. En caso de delitos menores, eso ayuda a que los jóvenes no sigan en su carrera. Eso es un tema que está en discusión, todavía no lo hemos andado. Entonces pero en estos días, no descarta que sea 12 o 13 años. Sí, 13 tiene Uruguay, 12 tiene Brasil, así que estamos estudiando cómo ha impactado eso sobre la población. ¿No es más fácil como concepto decir delito de adulto, pena de adulto? Porque a la víctima no le interesa la edad del delincuente. ¿No es más sencillo? Que, Argentina tiene algunos acuerdos firmados que tienen carácter supranacional, es decir, constitucional, en la que la pena mayor para una perpetua en un menor es de 25 años. Está bien. Imagínense que nosotros tenemos, por ejemplo, a Guille Cantero, jefe de los monos, con una condena de 113 años, sí, más la de ayer, que le puede sumar 5 o 6 años más, por haber usado a su hija para delinquir. Entonces, hay convenios internacionales que nos ponen un tope, y la Argentina los tiene en su constitución. Entonces estamos ordenando y además depende del delito, ¿no? Hay delitos de sangre donde nosotros queremos la máxima pena, hay delitos menores donde uno puede tratar de que el menor, digamos, recapacite, un pequeño hurto, ahí trataremos de que recapaciten y que puedan, digamos, así como ha sido la teoría de las ventanas rotas de Estados Unidos, ¿no? Es decir,
que comenzaban con un delito menor y ahí mismo comenzaban a tener un tratamiento especial para que no vuelvan a cometer un delito, y eso en su momento fue muy exitoso. Esa era Patricia Bullrich, hablando de la baja en la edad de imputabilidad. A 12 años quieren llevar justamente el registro, señalando a Brasil como ejemplo en ese caso, a Uruguay en el caso de los 13 años, y señalando que delitos de adultos deben tener penas de adultos. Eso plantea Feynman, ¿no? Que delito de adulto, pena de adulto. Ella decía que hay variantes y restricciones de acuerdo a algunas leyes que están firmadas y que también están analizando si es un hecho de sangre o es un hurto, que eso ya es lógico, ¿no? La diferenciación, sí. No sé si es el momento, pero que hay que debatirlo, eso hay que debatirlo, por lo menos es lo que creo yo, me parece ahí. Y también está esto, el ejemplo que puso ella, ¿no? De un tipo como Cantero que usó a la hija para delinquir. Entonces hay un montón de situaciones que hay que estudiarlo muy, muy bien, muy al detalle, digamos, para después sacar una conclusión. También en ese debate yo creo que no puede escapar de ninguna manera la contemplación de que más de la mitad de la gente en nuestro país, y aunque no sea un justificativo, no es un justificativo, pero entiendo que es un argumento real de la precariedad en la condición de vida de muchísimas personas, que en muchos casos, a ver, los momentos más álgidos de la Argentina han sido cuando hubo crisis sociales. Recordaremos el 2001, secuestro de Express, recordarás vos la cantidad de casos que existían en aquel entonces y la pobreza que había. Claro, es para agregarlo al debate, por eso está bien, me parece, la diferenciación entre un hurto o un hecho de sangre. No es lo mismo que alguien venga y te robe porque no tiene para comer, a que venga y te pegue un tiro en la cara y te mate, digamos, claramente diferente. Imagínate que se lo hagan a tu hermano, a tu hija o a tu papá, vos no vas a querer que vaya un reformatorio, no sé cómo decirlo, ya me matan ahí, creo que vaya preso, mínimo. Sí. Así que depende del caso, habrá que estudiarlo, tendrá que ser muy bien estudiado y muy al detalle. Eso. ¿Ya estás con los audios satisfechos? Si querés que podemos escuchar a Cristina también, o si querés lo dejamos para después. Y lo dejamos para después. 10:30, porque ayer habló Cristina también y le mandó un par de mensajes al gobierno nacional, así que después Cristina Fernández de Kirchner, no Cristina la peluquera, ni una vecina, la expresidenta en este caso. Saludos para Vero Condorí, que nos está escuchando. Le mando un abrazo grande a ella y a sus hijos que están acompañándola en su jornada laboral. Podés escribirnos al 1551 6051. Saludos para David también, que nos mandaba una foto. Mañana apocalíptica, dice. Se ve el sol detrás de una intensa bruma. En lo que veo es un barrio alejado del centro, porque veo estaquitas ahí, tipo zona de campo. Silent Hill me dicen que es. Como están las calles, parece Silent Hill. ¿Quién me escribe a esta hora? Creo que es Johan, mi amigo. Sí, Johan, le mando un abrazo grande. Sí, la verdad que está áspera la niebla, che. Está muy fuerte, se nota mucho en la autovía. Ajá. Hay mucho, se nota la niebla ahí. Y además la autovía es un solo hielo, digamos, ¿no? Sí. No le tiraron nada, así que no hay nada. Están muy resbalosos. Al teléfono del municipio ahí, no sé quién tiene que activar. ¿Plan invernal? De la parte para que empiecen ahora, porque no sé qué están esperando ahí. Plan invernal, Juli no tiene frenos. Por favor. No, sí tengo frenos, no se crean el chiste. 1551 6051, mandanos tu postal apocalíptica de la mañana de este miércoles 8 de mayo. Vamos a escuchar Let It Be de los Beatles, justamente recordando el día en que anunciaron su separación. Vamos a una breve pausa y enseguida continuamos con esta propuesta de mañana de miércoles. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be.
wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. But though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Yeah, there will be an answer, let it be. 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 Let it be, let it be, yeah, let it be. With the words of wisdom, let it be. And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Yeah, let it be. Oh, there will be an answer. Let it be. Let it be. Oh, there will be an answer. Let it be. Let it be. Viví los miércoles en la radio del Rock Nacional, donde la música es el idioma universal de la libertad. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Edición otoño 2024.
Continuamos en Arriba al Día en esta mañana de miércoles 8 de mayo. 40 minutos han pasado de las 10 de la mañana y en este caso volvemos a tomar el tema educación universitaria, educación superior en nuestro espacio para hablar con la rectora de la UMPA, con Roxana Puebla, quien ya está del otro lado de la línea telefónica y nos otorga unos minutitos de su tiempo que no sobra por esta mañana para poder charlar respecto puntualmente de la exposición que desarrollaron distintos rectores y referentes universitarios en la Cámara de Diputados de la Nación, donde expusieron justamente acerca de la ley de financiamiento educativo respecto al presupuesto universitario, que ya sabemos fue argumento de una marcha masiva e incuestionable e incontestable en la semana pasada a nivel nacional. Puebla, buen día. De este lado la saludamos Fernando Tornó y Julián Quiros. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bien, por suerte. Bueno. Continuando con la información, ¿no? Y con esta situación que se ha presentado a raíz de del recorte presupuestario, del congelamiento presupuestario y todos los reclamos que nacen desde las distintas universidades, ¿no? Del conjunto de la universidad pública hacia el gobierno nacional por esta situación, ¿no? Sí, la verdad que venimos realizando desde el CIN, que es el organismo que nuclea, digamos, todos los rectores y rectoras de las universidades nacionales del país, desde los gremios que también hacen su reclamo, desde el estudiantado y las federaciones. La verdad que, en la última reunión que los representantes del CIN tuvieron con la ministra de Capital Humano y el secretario de Educación, fue una reunión sumamente amable, pero escucharon todos los puntos que plantearon los rectores y rectoras, que son parte del comité ejecutivo, y no dijeron que iban a analizar, etcétera, etcétera, pero todavía no hemos tenido respuesta. En esta instancia, en las discusiones que se vienen haciendo en la Comisión de Educación, donde participan diputados y diputadas, lo que está sucediendo es que diferentes rectores y rectoras o representantes de gremios, representantes de los centros de estudiantes, etcétera, de diferentes universidades, de diferentes regiones, ¿no? Para mostrar también que no todas las universidades tienen la misma realidad en cuanto a la región donde están emplazadas, ¿no? Nosotros dentro de la región patagónica, y era eso lo que a través de la diputada Ana Yanis, que fue la que gestionó para que yo pudiera participar y de forma virtual, me dieron la posibilidad de poder manifestar algunas cuestiones y por lo tanto ahí manifesté algunas cuestiones en general de las universidades patagónicas que venimos trabajando con los rectores y rectoras de las universidades patagónicas. Tenemos intercambios muy continuos, trabajo de documentos, ver cuáles son nuestras realidades, más allá del sistema universitario en general. Y ahí lo que se planteó son algunas características que tenemos como región patagónica, que tiene que ver con, la estructura de sedes, facultades o campus según la universidad dentro de la Patagonia, donde hay mucha distancia que las separa, por lo tanto, todo lo que es la movilidad, el tema de la conectividad, que no es la misma en todas las localidades de Santa Cruz, el tema de que más del 70% del estudiantado tiene responsabilidad de cuidado y trabaja. Es decir, para nosotros es importante poder sostener la estructura que tenemos, y hoy con un presupuesto prorrogado del 23 y
y la partida de funcionamiento que hoy tenemos, la verdad que es necesario que eso se pueda actualizar, pero que también se pueda pensar en el mecanismo de financiamiento de las universidades, incorporando a los actores que son todos los rectores y rectoras que están en el CIN, ¿no? Ahora la Secretaría de Educación dentro del Ministerio de Capital Humano, la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN, digamos, para que en diálogo y en acuerdo puedan transmitir las necesidades y el presupuesto que necesitan las universidades para sostenerse. La verdad que sí. Roxana, pasaron ya varios días de la marcha universitaria que dio tanto que hablar y varios días de la repercusión que fue, decíamos, de lo poco que logró por lo menos hacer cambiar de actitud hasta de opinión al gobierno respecto de los tantos ajustes que está haciendo, a tal punto que el presidente dijo que iba a garantizar los fondos para las universidades. Días después, ¿hay algo concreto y conciso que tengan respecto de finalmente en qué se transformarán esos dichos del presidente en materia de financiamiento? No, la verdad que eso también no está bueno para las universidades, no saber qué se planifica, no saber cuáles son las políticas universitarias que piensa el subsecretario de Políticas Universitarias en cuanto a que uno pueda también planificar. Y para planificar necesitamos con qué presupuesto contamos. Claro. Hoy estamos mirando mes a mes. Claro. Estamos mirando mes a mes qué cosas podemos hacer y qué cosas no. Por ejemplo, nosotros que tenemos unidades académicas en cada localidad y también tenemos el centro universitario que compartimos con UTN y la UBA en Calafate. Sí. Si uno quiere hacer una actividad, antes podíamos tener un cierto presupuesto como para hacer una movilidad, un encuentro presencial en alguno de los lugares que se encuentran en el medio equidistante, ¿no? Como para poder concentrar. Hoy, digamos, volvemos a realizar cuestiones que tienen que ver con encuentros de investigadores, de estudiantes y la gestión misma de forma mediada por tecnología, ¿no? Que no digo que eso no se pueda hacer. Lo que digo es, no es que no estamos recortando algunas cuestiones, eso está claro. Los concursos docentes no lo pudimos continuar, los concursos no docentes tampoco. Hay becas que son las becas a nivel nacional de Progresar y Manuel Belgrano, que tienen que estar actualizadas, porque hoy el estudiantado de las universidades, con la suba de alquileres, con la suba de transporte, con los salarios que perdieron el valor que tenían. Por lo tanto, es muy difícil para el estudiante y la estudiante que tenga que decidir estudio o trato de ver cómo manejo mi situación familiar. Entonces, lo importante que hay que entender es que las universidades nacionales permiten el ascenso social, permiten que cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Santa Cruz o de cualquier parte de la Argentina se pueda proyectar individual y colectivamente en una universidad pública. Es decir que... Y yo creo, sí. No, perdón, es decir creo que el gobierno tiene otra ideología de lo que es la universidad pública. Claramente. Porque si no, si el gobierno hoy dice nosotros defendemos la universidad pública. Bueno, si defienden la universidad pública, deberían estar tratando rápidamente, que es lo que se le pidió a los diputados y diputadas, un mecanismo de financiamiento que garantice el federalismo de la educación superior y que permita que no haya tantas desigualdades en todo el territorio argentino. Eso es así. Claramente. Es decir que hasta hoy, pasando en limpio, la propuesta definitiva o la solución al problema planteado en la marcha, que ya conocemos todos, no está todavía. No, solo después de la marcha, al otro día tuvieron una reunión, al otro día, no recuerdo exactamente, un par de días pero el comité ejecutivo, parte del comité ejecutivo del CIN,
participaron de la reunión con la ministra de Capital Humano y el secretario de Educación. Ahí se plantearon todas las necesidades que tenemos, ¿no? De presupuesto, del incremento del presupuesto, las becas estudiantiles, el financiamiento de obras, las políticas públicas para ciencia, investigación, extensión y vinculación, que reconozcan los contratos, la continuidad de los programas especiales. Los programas especiales significa, por ejemplo, en nuestro caso, la continuidad del centro en Calafate. Esos son los programas especiales. Que estaba firmado el convenio, que era plurianual. La universidad hizo todas las rendiciones que corresponden, eso es lo que nos solicitaron, eso es lo que realizamos, pero hasta el momento, hoy estamos en mayo, no hemos recibido ninguna resolución con esa partida. Entonces, en ese comité ejecutivo, cuando fue en esa reunión con la ministra y el secretario de Educación, digamos, fue en un tono muy amable, de diálogo, y eso está muy bien, para empezar a construir. Pero bueno, se plantearon las cuestiones y ellos plantearon, bueno, vamos a ir analizando, etcétera, etcétera. Bueno, estamos esperando que se avance en esa propuesta. Puebla, estamos hablando con Roxana Puebla, rectora de la UMPA. Respecto al presupuesto vigente para la universidad, ¿hasta cuándo tiene fondos para garantizar el funcionamiento? ¿Y cuánto también prevén que signifique de ese presupuesto el aumento tarifario? Que ya estamos viendo que en incluso hospitales públicos de otros puntos del país han llegado facturas por cifras siderales. Sí, en cuanto a los servicios, nosotros en principio hemos solicitado a través del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia un reconocimiento de un vale que se le da a las organizaciones sin fines de lucro y bueno, hicimos toda la documentación, la presentación que habíamos hablado con el gobernador para poder realizar y creo que hoy ya nos están reconociendo, el 30% de subsidio. Igualmente se está trabajando también con los diputados provinciales para poder ver si se continúa, digamos, con proyectos que tienen que ver con la educación pública tenga la posibilidad de no estar abonando los servicios de electricidad y gas. Yo entiendo que, como te digo, vamos mes a mes viendo los movimientos, tanto salariales como de funcionamiento. No podía decirte en el mes de mayo cortamos, hasta hoy aproximadamente el 60% de lo que es el crédito presupuestario está utilizado, ¿no? O sea, y estamos en esta fecha. Perfecto. Sí, queda mucho año por delante todavía. Sí. Puebla, le agradecemos mucho, sabemos que está en reunión, así que le agradecemos por su tiempo y seguramente estaremos en contacto. Bueno, muchísimas gracias. A usted. Que tengan buen día. Hasta luego. Igualmente. Roxana Puebla, rectora de la UMPA, de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, dialogaba con nosotros, la Universidad Pública de Santa Cruz, respecto de el presente y lo que fue la exposición, particularmente o partiendo de esa premisa de la exposición en diputados, en la Cámara de Diputados de la Nación, de rectores de las universidades públicas e integrantes de esa comunidad educativa. Nos vamos a ir a la calle con Karina Taverne, no muy lejos, porque el móvil en este caso comenzó en la mañana de hoy, aquí enfrente, en el Colegio Salesiano. Hoy es 8 de mayo, Día de la Virgen de Luján, y por ello hay celebración en el vecino recinto de aquí, de las instalaciones de la radio, donde justamente recordaron a la Virgen. En la calle es donde está la noticia, y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Amigos de Nuevo Día, bienvenidos. ¿Cómo les va? Así comenzamos nuestro móvil en esta mañana fresca, muy húmeda,
y muy resbalosa que tenemos en Río Gallegos. ¿Y por qué la imagen? Hoy es 8 de mayo, Día de la Virgen de Luján, la patrona de la República Argentina. Y también estamos en este pasillo emblemático del Colegio Salesiano, Nuestra Señora de Luján, también con Santi Escalada. Santiago, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Sos referente del área pastoral del Colegio Salesiano, Nuestra Señora de Luján, que hoy está conmemorando y celebrando justamente a la patrona, ¿no? Sí, para nosotros hoy es un día de fiesta. Todos los 8 de mayo hacemos nuestra procesión, hacemos 2 procesiones en realidad, una turno mañana y una turno tarde. Así que la verdad que lo vivimos así, como una fiesta. Contanos, porque ahora están preparando todo, recién lo veíamos en el patio, ahora le vamos a mostrar a la gente que nos ve a través de Nuevo Día. Está muy resbaloso, está complicado para caminar, pero la procesión se hace igual. Sí, lo que vamos a hacer es buscarle, o sea, hemos hecho procesiones con lluvia, estamos viendo si llovía o no, pero vimos que no. Está fresco, pero bueno, la idea es como está patinoso el patio, vamos a ver si salimos, concentramos en el gimnasio y vamos a dar solo una vuelta a manzana para salir, volver a entrar por Alfonsina acá al gimnasio. Y sí, bueno, siempre que hacemos nuestras actividades, tanto esta como bueno, la fiesta nuestra que es el 24 también de mayo, que es de María Auxiliadora, patrona de los salesianos. También suele ser un día frío, así que bueno, ya estamos como acostumbrados. Y las chicas saben, esperan la procesión, nos preparamos para esto, cada curso hizo su trabajito para salir a la calle. Se estuvieron preparando, lo hacen siempre de cara a este día, el Día de la Virgen de Luján. Sí, siempre lo trabajamos, obviamente también con el tema de que es patrona de la Argentina. Así que más allá de que nuestra patrona, porque el colegio de Río Gallegos lleva el nombre de Nuestra Señora de Luján, claro. Solemos ir todos con colores de Argentina, se nos junta el mes de María con las fiestas patrias, así que hacemos ahí todo un mes festivo. Bueno, entonces ahora en unos minutos van a salir, van a dar toda la vuelta a manzana del colegio, siempre con la imagen de la Virgen de Luján por delante. Sí, así es. Como una cantando, bailando, mostrando un poco de color, poniéndole color al frío de Río Gallegos, para después, bueno, los chicos siguen celebrando acá en el colegio. Qué bueno, muchísimas gracias Santi por estos minutos, están en toda la organización, en toda la logística, así que te dejamos seguir trabajando y ahora le vamos a mostrar a la gente cómo ya está sonando la música para que los chicos empiecen a ponerse en clima. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sacamos el micrófono, ahí, ahora lo sacamos, ahí está. Gracias Santiago, muchísimas gracias. Nos quedamos así con la imagen de la Virgen de Luján, que es la que va a encabezar la columna en esta procesión que se va a realizar en La Manzana, donde está ubicado el Colegio Salesiano, que lleva el nombre de Nuestra Señora de Luján. Es su día hoy, 8 de mayo. Es la patrona de la República Argentina. Están preparando todo. El patio del colegio se iba a realizar acá. Venga, Brian Álvarez, que está frío para celebrarlo en el patio, pero estaba dentro de las instalaciones del Colegio Salesiano Nuestra Señora de Luján, nuestra compañera Karina Taverne, charlando allí con Santiago Escalada, quien justamente contaba las actividades que allí se desarrollarán. Sí, dígame. Dos cortitas antes de ir a la pausa. Hay que contar que hay un impasse en el conflicto que tiene que ver con la paritaria vial. Digamos, Sí. Esto está todo publicado en el diario Nuevo Día como noticias de último momento. En principio convocaron a paritaria a los viales de Santa Cruz. La reunión va a ser esta mañana o estará siendo en breve. Si es que por ahí se retrasan, ¿no? A veces se programan y se demoran un poco. Sí. Desde el inicio de esta semana, recordemos, el gremio reclama con medidas de fuerza por aumento salarial. Han tenido retención de tareas, han bloqueado la entrada al edificio en calle Lisandro de la Torre. Están pidiendo por aumentos de salarios y considerables. Dicen que hay trabajadores de vialidad que ganan 230.000 pesos y que el 90% de los viales están, según su sueldo, por debajo del índice de la pobreza. Así que están pidiendo una mejor propuesta
que es la que presentó el gobierno, que consiste en un 8% de recomposición para abril y un 4% para mayo. Sí. Y por otro lado, hay o pueden haber novedades en la paritaria docente, porque hubo negociación entre el gobierno, ADOSAC y AMET, y hoy hay congreso docente de ADOSAC en el cual podrían definir un nuevo paro. Recordemos que la reunión de paritaria se extendió durante 4 horas ayer. Hasta ahora no hubo una nueva oferta salarial del gobierno después del llamado de conciliación obligatoria y liberación de las partes, así que se espera que hoy ADOSAC tenga un congreso extraordinario y ahí pueden definir nuevas medidas de fuerza incluso para mañana. Así que hay que estar atento a lo que surja hoy para ver si hay paro o no hay paro docente. Seguramente, de todas formas hay. Mañana es paro nacional y que tiene que ver no con los mismos argumentos, que en este caso es la paritaria a nivel provincial, sino por el paro general que habrá en todo el país. En tal caso también podría sumarse el viernes. Claro. Podría ser, podría ser 48 horas mañana y pasado por una manifestación, por hacer visibilizar un paro de 48 horas, digamos, pero mañana va a estar virtual o paralizada, ¿no? Virtualmente la jornada casi en muchos lugares por el paro que impulsa la CGT, al cual se adhirieron creo que casi todos los gremios, no sé si alguno dijo que no, así que no habrá banco, no habrá transporte, no habrá clases, no habrá funcionamiento de diferentes entes públicos, el SOEM igual se adhirió, así que los municipales tampoco van a estar activos, con lo cual mañana es una jornada muy particular y además de eso se podría sumar entonces mañana o el viernes paro docente. Todo esto se define hoy en el Congreso Extraordinario. Perfecto, estaremos atentos, obviamente te lo vamos a contar en el diario Nuevo Día. Me confirman que el gremio de los Bryans está con medida de fuerza mañana. Van a movilizar una columna de alrededor de 6-7 mil Bryans en Capital Federal, en este caso, el gremio que comanda nuestro comandante, justamente, Brian Álvarez. 11 de la mañana, 2 minutos, escuchamos un poquito de música. Esto es Andando Descalzo, El Camino. Y enseguida venimos con la continuidad. Llevo tanto recorrido y hay tanto por recorrer. Muchos que siguen conmigo y otra parte que se fue. Aprendí de los errores, hay un poco más despacio, a ponerle un freno al vaso. Y ahí va, mejor, el camino está bueno, de frente el sol, mi sombra atrás. No sé bien dónde voy, sé de dónde vengo, disfruto el paseo Siempre canto lo que vivo y entre tantos vivos canto. Ya vi pasar a unos cuantos, nadie sabe cuántos son. A veces ando como quiero y otras tantas como puedo, pero voy libre y entero. Y ahí va, mejor, el camino está bueno, de frente el sol, mi sombra atrás. ¿Dónde voy? Sé de dónde vengo, disfruto el paseo, llega. Ahí va mejor, de frente el sol, mi sombra atrás. No sé a dónde voy, disfruto el paseo.
y ahí va mejor. El camino está bueno, de frente el sol, mi sombra atrás. No sé bien dónde voy, sé dónde vengo. Disfruto el paseo, no pienso en llegar. Navega por el alma de la Argentina. Con el poder del rock nacional. Date una vueltita. Conectate www.eldiarionuevodía.com.ar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Viví el otoño 2024 con nosotros. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Viví los miércoles en la radio del rock nacional, donde la música es el idioma universal de la libertad. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Edición otoño 2024. En La Anónima, las ofertas más frescas. 25% de descuento en preparado para medallones envasado de Estancias La Anónima a 4.574 pesos con 25 por 500 gramos. Aprovechalo también en carne picada especial Estancias La Anónima a 3.869 pesos con 25 por pack de 500 gramos. Supermercados La Anónima. Precios y descuentos válidos del 12 al 8 de mayo de 2024. Supermercados La Anónima hasta agotar stock. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966-637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. ¿Sabías que en Río Gallegos contamos con varios humedales? Están cerquita de nuestras casas y protegidos por las reservas naturales urbanas. Pero, ¿qué son los humedales? Son extensiones de tierra inundadas de forma temporaria o permanente. Pueden ser de agua dulce o salada, como las lagunas y el estuario. Son ecosistemas muy importantes porque albergan una enorme biodiversidad, contribuyen a la mitigación del cambio climático y proveen agua dulce. En ellos podemos recrearnos, aprender y realizar actividad física. Casi el 90% de los humedales se ha degradado desde el siglo XVIII y su velocidad de pérdida es 3 veces mayor que la pérdida de bosques. El tiempo se acaba, no hay vida posible con ecosistemas destruidos. Es hora de la restauración de los humedales. Ley de Humedales ya. Para conocer más, seguimos en las redes como Asociación Ambiente Sur.
sabemos que siempre querés ir por más. Y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. ¿Sabías que en DM podés equipar tu comercio o expandir tu emprendimiento con cuota diaria? Sí, en DM tenés todo: heladeras, balanzas, freezer, cortadoras de fiambres y mucho, mucho más. ¿Por qué somos la forma más fácil de comprar? Tenés nuestros planes de cuotas diarias y semanales. Busca la sucursal DM en tu ciudad. Vení, te vamos a ayudar a crecer. Anímate, es más fácil de lo que crees. La forma más fácil de comprar. Don Bosco 408, Río Gallegos. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada otoño 2024. Esto es Arriba el Día en la continuidad de la mañana de este miércoles gris, en el que apenas asoma un poquito de luz, como que el sol tímidamente quiere abrirse paso entre la bruma, pero está frío y gélido el tiempo en esta jornada de miércoles, mitad de semana. Pensé que iba a decir que me iba a decir algo. Estamos esperando, viendo si podemos establecer contacto con el diputado Carlos Godoy, con quien nos habíamos comprometido para poder charlar respecto de esta presentación que se pretende desarrollar contra el tarifazo, particularmente el de gas, declarando la emergencia en ese ámbito. Pero también abriendo la percepción y los oídos a los oyentes, vamos a compartir la palabra de una oyente de Nuevo Día que nos comparte su experiencia cargando o recargando la tarjeta SUBE, sistema que se ha complejizado mucho, que solamente en este tiempo tiene lugar en el Ministerio de la Producción. Entonces todo aquel que quiera recargar su SUBE mediante boleto universitario tiene que dirigirse hasta allí, hasta Avellaneda y el Cano. Y si vive en el San Benito, en el Bicentenario o donde sea que viva, tiene que irse hasta allí. Así que escuchamos, porque también más allá de lo engorroso para la carga, tiene también una connotación de mala atención, señala la oyente. Pero lo escuchamos de primera persona. Buen día, Karina, ¿cómo estás? Mi nombre también es Karina. Y bueno, te mando un audio porque yo acabo de salir de acá del Ministerio de Transporte.
con una atención que creo que los usuarios no nos merecemos, porque ya venimos desde hace una semana que no hay sistema, que tenés que cargar por internet algunos datos, los tienen que validar ellos, y así para los estudiantes, para la gente mayor y para la gente que también trabaja y estudia en la UMPA. Está muy difícil hacerse beneficiario de la tarifa social por el tema de que los están poniendo, perdón que estoy caminando, los están poniendo, o sea, tenemos que ir hasta el Ministerio de Transporte, hacer una fila, hay una sola persona atendiendo y desde el lunes no hay, ¿cómo se llama? No hay sistema, no hay internet, que pin que pan. La cuestión es que estaría buenísimo que lo vuelvan a cargar como se hacía en los otros años, que la municipalidad, bueno, estaba a cargo de eso, lo cargabas una sola vez por mes, ibas con tu certificado, te lo hacían manualmente y ya quedabas acreditada por Nación. Ahora es todo un sistema bastante engorroso para la gente que tiene que venir hasta acá, ¿viste? Había gente del San Benito que viene caminando a veces hasta acá, o gente que viene o en un taxi o también en un cole que paga, obviamente, porque cuando uno no tiene, obviamente que lo tiene que pagar, pero después el que no tiene, ¿viste? Queda como caminando a la deriva, y bueno, y vos sabés cómo funciona el transporte acá en Río Gallegos. Así que nada, ahora yo me fui, había gente, pero nada, esto va a pasar mañana, no sé si se adhieren al paro o qué, y va a pasar el jueves y va a seguir pasando. La verdad que por lo menos ellos dijeron que iban a pegar un papelito en la puerta, si había o no sistema, no me parece forma, pero bueno, así que era este el motivo. Yo creo que va a seguir cayendo gente porque había gente esperando que empiece el sistema, ¿viste? Pero bueno, encima el día no ayuda, pero bueno. Así que bueno, muchas gracias. Ojalá que con este audio, no sé, algo pase. Allí pasaba la oyente, le agradecemos habernos compartido su experiencia, que es la de muchos otros vecinos, al menos en Río Gallegos, que lamentablemente tienen que lidiar con estas vicisitudes diariamente. El sistema es malo, la instrumentación del mismo no ha contemplado que hay miles de vecinos que viven lejísimo de la sede del Ministerio de la Producción, y además que llegar ahí y enterarte que no hay sistema. Juli, claro. 2024, dejate de joder. Que yo no sé. Es prehistórico lo que están haciendo, es un gobierno del 1985, digamos. Yo no sé por qué se compró este garrón al pedo, vamos a decirlo, el Ministerio de Transporte. La municipalidad lo venía manejando bien. Toda la Era gente una cuestión podía cargar. de ponerse de acuerdo, ¿no? Sí. Pero aparte, iba a ser la gente hasta allá, Hasta todo allá. el día, me está jodiendo. Y aparte que te dan el valor de 10 boletos, te cubre el boleto estudiantil por semana. 2 se te fueron yendo y volviendo a tu casa. Todas las semanas tenés que ir a hacer el trámite. No sé, no. A veces- No tiene sentido. Decisiones o egos. Son Llevan a decisiones, esto. dijo Miguel Ángel Russo. Sí, lo primero son decisiones y ego, o una cuestión política, Sí. decir te saco esto porque Sí. puedo y lo hago yo. Pero hacerlo bien, Hacerlo digamos, bien, ¿no? Para hacerlo así, digamos. Como decís vos, siglo XXI y el viejito que lo atiende tiene que estar cargando al lápiz. No, esto ya tiene que ser todo digital, Claro. todo por internet, no, Sí. no tiene que ningún sentido, no. ¿Qué servicio? Es más, hay celulares, acá me parece que no funciona, pero hay celulares que los que tienen NFC, vos cargas por la aplicación, por Mercado Pago, la sube y después apoyás tu tarjeta en el celular y se te valida y ya está. Claro. Imagínate, si lo puede hacer uno, no lo van a poder hacer en una cartera. Es irrisorio. Y además que mal predispone muchas veces a la gente y que además reciben digamos, una mala atención también del otro lado y ya el ánimo se pica. Y ¿viste? no se puede caratular de servicio. No está prestando ningún tipo de servicio. De última, el servicio te lo está prestando la gente que va a cargar. Tienes que entenderla bien. Sí, sí, claramente. Inicialmente, cuidemos las formas, al menos. Está del otro lado de la línea telefónica el diputado Carlos Godoy, hombre de la Cuenca Carbonífera, hombre del bloque de Unión por la Patria, que hablaron los chicos Claudio y Cari con
Eloy Echazú, trabajan en un proyecto de emergencia gasífera también, tiempos de emergencias sí los hay, pero que particularmente en el invierno que se aproxima ante los tarifazos de, sobre todo gas, ameritan un ejercicio desde la política para tratar de contener y salvaguardar los bolsillos de los usuarios, que deberán apelar al mismo, pese a que cueste tanto o más, porque es indispensable, y sobre todo quienes tienen familia no pueden prescindir del mismo. Diputado Godoy, buen día. Desde este lado saludándolo Héctor, Fernando y Julián, y agradeciéndole por su tiempo. ¿Cómo le va? Buen día para ustedes, el equipo de trabajo, la audiencia, ¿cómo están? Bien, por suerte, ya con una mañana invernal acá en Río Gallegos. No sé si usted andará por aquí o por la cuenca, pero bueno, conocemos el panorama de la temporada que se avecina, una temporada que todavía se pone más compleja, ¿no?, al pensar en las tarifas, ¿no?, y particularmente la del gas para localidades tan frías como son las patagónicas en el sur. Usted lo sabrá bien en nombre de la cuenca carbonífera, que complejizan mucho más la situación para los usuarios, los trabajadores básicamente, ¿no?, que consumen el servicio no por ocio, no por gusto, sino por necesidad. Sí, bueno, justamente, sí, desde el lunes estamos por acá por Río Gallegos, pero bueno, hoy la noticia de que en Río Turbio ya una nueva nevada, así que bueno, encontramos con calles por ahí un poquito complicada para transitar, porque bueno, justamente la gente no prevé. Nosotros tenemos una ordenanza en Río Turbio que exige ruedas con clavo, así que bueno, seguramente ya la gente estará agolpada en las gomerías para adaptar justamente su goma, sus ruedas, y bueno, estar mucho más seguro. Nosotros, bueno, lo tenemos como ordenanza porque sabemos justamente, como bien vos lo decías, es tiempo de invierno, es tiempo de nevada, y por ahí justamente esto trae a colación lo que se viene presentando, y ojalá que quienes por ahí terminan manifestando o redactando una ley desde Buenos Aires puedan saber cuál es la realidad que vivimos en esta parte de la Patagonia, que justamente pega muy fuerte lo que es el tema de gas, y que para nosotros es una gran preocupación por justamente lo que tiene que pagar cada uno de los ciudadanos de Santa Cruz. Así que bueno, ojalá que esto prospere. Es un proyecto, bien lo decía, vos dabas una pequeña introducción, es un proyecto de resolución, más que nada también apoyando a una solicitud que nos habían realizado para la sesión pasada, hace 15 días, donde el gobierno provincial nos habían citado, nos habían solicitado a apoyar una emergencia gasífera, energética, donde nosotros consideramos que si bien el gobierno provincial tiene injerencia y tenía la facultad de poder hacerlo, nos parecía importante también tener el gesto por parte del bloque Unión por la Patria de dar ese tipo de herramientas, pero no solamente nos quedamos ahí, porque veníamos trabajando hace tiempo también en una recopilación de firmas en todas las localidades de Santa Cruz, exclusivamente también en Río Turbio, donde el 28 de noviembre, donde pega muy fuerte lo que es el invierno, y teníamos pensado ya presentarlo. Bueno, ahora consideramos que el proyecto de resolución con más de 30.000 firmas también va a apoyar la acción que debe realizar, y que uno cree que si bien no tuve el tiempo ayer de escuchar los medios de comunicación, creo que ya avanzó en algún recurso de amparo en el gobierno provincial, el gobernador también presentárselo al gobierno nacional. Así que bueno, me parece que estamos todos en sintonía. Esto ayuda también a decir, bueno, justamente la problemática que estamos viviendo, y ojalá que, como te decía anteriormente, quienes toman una resolución muchos kilómetros de lo que es la Patagonia, de Santa Cruz, entiendan cuál es nuestra realidad.
Por ahí, buen día diputado, por ahí pasa la cosa. No, ayer hablábamos con los chicos acá de, no sé si lo habrá visto, Antonio Laje, el periodista que vino, uno de los que más influyen, muchísima gente a nivel nacional. Pasó mucho frío acá, filmó un video, después en su programa en América dijo que en Santa Cruz tiene que haber, o en el sur tiene que haber subsidio de las tarifas sí o sí. Pasa un poco por ahí la cuestión, ¿no? Más allá de la discusión política que puede haber, lo que puede hacer en la Cámara de Diputados, en el Senado, que se conozca la realidad, ¿no? Y no a veces, no todo, pero por lo menos algunos, venir acá a conocer el frío que se pasa, lo que hay, lo que se gasta, y no opinar desde tan lejos, a veces sin siquiera saber cómo se vive acá. Sí, esto es un efecto en cadena. Por ahí siempre lo tengo esta posibilidad de manifestarlo y ahora prácticamente todo el tiempo. Nos pasa a nosotros en Río Turbio, en la cuenca. Por ahí cuesta mucho varias de las noticias importantes que nosotros tenemos para ofrecer a la provincia de que salga, y a los santacruceños nos cuesta mucho visibilizar un montón de situaciones a nivel nacional. Entonces que venga por ahí gente y comunicadores que tienen la posibilidad de expresarlo en una pantalla a nivel nacional, a nosotros nos sirve mucho, porque justamente esto no está viciado de un sector político, sino justamente de una persona que vino, tuvo esta situación, y bueno, justamente da a entender cuál es la realidad que nosotros estamos viviendo. Cuando hablábamos de zona fría y del subsidio que teníamos nosotros en la Patagonia y básicamente en Santa Cruz, es fundamental. Hoy no solamente lo que es las políticas en general a nivel nacional no están licuando el sueldo a toda la clase media, clase trabajadora, sino este tipo de acciones también. Entonces la gente tiene que terminar optando y pensando si paga la luz, si paga el gas o si tiene que comer. Y obviamente ya sabemos cuál es la respuesta, cuál es la prioridad de cada una de las familias. Entonces entramos en una problemática muy grande y me parece que la acción que tenía pensado o tiene pensado el gobierno provincial es fundamental. Por eso nos parecía importante marcar este gesto de parte del bloque Unión por la Patria, pero además también expresarlo a través del trabajo que ya veníamos haciendo en conjunto con el intendente de Río Gallegos, de Río Turbio, el 28 de noviembre. Bueno, y ayer terminó plasmado en esta presentación de firma. Bueno, hoy a la mañana ya tomó estado parlamentario el proyecto de resolución, pero también entender el gesto que nosotros estamos dando, ojalá que sea también de parte del bloque oficialista. Godoy, buen día, Héctor lo saluda y le consulto, más allá de esta decisión importantísima, y esta definición que aguardamos muchos santacruceños por parte de lo que es esta avanzada lamentable del gobierno nacional a través de la ley bases, ¿cómo está la realidad en torno a la situación también sabemos que había algunos problemas en el Río Turbio con el tema de la calefacción de algunos sectores, de algunos barrios, ¿no? Sí, la verdad que llega este tiempo y siempre es una problemática muy grande, y nosotros, bueno, tratamos de buscar la manera de gestionar ante, en este caso, Distriga a nivel local y a nivel provincial, cuando tenemos la chance de ir acá a la localidad de Río Gallegos. Pero bueno, justamente sí, además se suma a este tipo de problemática en invierno, no solamente con el gas, sino también con la luz. Entonces tenemos que ir previendo varias situaciones importantes. Bueno, y en ese aspecto tratamos siempre de llevar la gestión a los diferentes entes provinciales. ¿Cómo sigue mañana hoy estaría tomando estado parlamentario este proyecto? Sí, lo que es el proyecto de emergencia gasífera que nosotros presentamos, este proyecto de resolución, hoy a primera hora ya ingresó al temario y bueno, ya la idea es mañana tratarlo sobre tabla. Yo me imagino que, como bien te decía, nosotros dimos un gesto importante cuando nos solicitaron los proyectos del gobierno provincial, los proyectos de emergencia, no solamente de emergencia energética, sino también alimentaria y administrativa. Nosotros apoyamos y fundamentamos el porqué del apoyo, porque para nosotros era importantísimo. No, esperamos también el gesto del bloque oficialista
acompañando este proyecto de resolución que no hace más que apoyar las acciones que va a realizar el gobierno provincial. La última, y lo liberamos porque vimos que también están allá en la cuenca reclamando por el estado de la complementaria 20, puede ser, es un reclamo ya que viene de larga data y que ahora se reitera por mantenimiento y el estado de la ruta, ¿no? en un momento del año en el que se complica todo un poco más, ¿no? Sí, la verdad que es preocupante, primero sabemos que hay reclamos justamente de los trabajadores de vialidad, es un reclamo justo, y más en este tiempo me parece que desde ya tienen que prever esta situación porque bueno, se está sabiendo prácticamente todos los días de accidentes viales por el estado de la ruta y más bueno con la escarcha y la nieve. Es fundamental que los trabajadores que salen a la ruta a hacer algún tipo de mantenimiento tengan todas las herramientas y bueno, cobren como corresponde. Esta es una deuda también que considero que es por parte del gobierno provincial, porque bueno, marcó en varias situaciones tener la solución a muchos dramas que venía de hace tiempo y que yo siendo oficialista también fui muy crítico, pero bueno, este gobierno de Claudio Vidal vino con muchas soluciones que lo iba a hacer algunas a 60, 90, 120 días y vemos que bueno, básicamente tuvo que cambiar su forma de hacer política y de dar a entender a la gente, pedir un poco de paciencia porque no era tal cual ellos pensaban la administración pública. Implica una serie de trayectos administrativos que no es tan fácil. Bueno, obviamente nosotros en ese aspecto somos críticos, pero también brindamos las herramientas. Entonces, para nosotros es fundamental el conflicto, ojalá que sabía que en estos días iban a retomar paritarias, que entiendan que la reivindicación salarial para la gente de vialidad provincial es importante, más en este tiempo de invierno donde lo necesitamos mucho más. Y después, bueno, en época donde se pueda hacer refacciones en las rutas, nosotros tenemos la ruta 40, la ruta 20, que muchas veces es intransitable, que se puedan hacer las demarcaciones para tener mayor seguridad. Diputado Godoy, muchas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a usted por el espacio. Allí pasaba Carlos Godoy, diputado provincial de Unión por la Patria, hablando de este proyecto de emergencia gasífera que será tratado si todo continúa su cauce mañana en la sesión de la Cámara de Diputados Provincial. Sí, tenemos algunos mensajes. Un oyente nos dice: es llamativa la incoherencia del gobierno provincial. Por un lado presenta un recurso de amparo para frenar la quita de subsidios al gas y por el otro sus diputados votan la medida de sanción del DNU. Bueno, ley base, ¿no? Argumentando que es lo menos malo. Uno de los temas ahora es saber cómo van a responder los senadores, ¿no? Hay una tremenda incertidumbre en torno de Carambi y Gadano, ¿no? Porque Alicia Kirchner ya definió su postura. Ya definió postura, exactamente, sí. Precisamente la incertidumbre está sobre la gente de la acera, ¿no? Claro. También. Bueno, les cuento a esta hora de la mañana la novedad es que habló el vocero presidencial, como todas las mañanas, Manuel Adorni. Bueno, lo que pasa es que mañana hay paro general. Es que vos venís de la calle y estaba frío y es para que entres un poco en calor. Mañana hay paro al cual se adhirieron, creo que todos los gremios, la gran mayoría de los trabajadores. Esto lo organiza la CGT, se van plegando un montón de sectores. Lo que hizo el gobierno ahora y que lo expresó el vocero presidencial, al igual que pasara hace unos meses atrás, es anunciar ya que les van a descontar el día a todos aquellos que mañana se sumen al paro del 9 de mayo. Adorni dijo a los empleados que paren, se les descontará la jornada de sus saberes, quien no va a trabajar no cobra. Así de sencillo. Así que el gobierno, en la voz justamente del vocero presidencial, dijo que les van a descontar el día a todos aquellos que formen parte de esta jornada de manifestación, que no vayan a trabajar, y además aquellas organizaciones que participen de la marcha deberán afrontar los gastos que ocasionen al gobierno para poder contener el reclamo. Así que después el gobierno, como ya lo hizo en otras ocasiones, va a pasar una facturita a los gremios y decir: vosotros tuvimos que gastar esto por ustedes, así que ahora lo van a tener que pagar.
Es como son las dos cuestiones que está advirtiendo el gobierno nacional en este momento ¿Por qué a los trabajadores que le van a descontar el día y a las organizaciones que van a tener que pagar lo que les salga el operativo al gobierno. La Constitución consagra el derecho a huelga como una posibilidad de los trabajadores. Claramente, sí. Ni a sindicatos ni a los trabajadores no deberían ni pasarle la factura ni descontarle el día. Lo que dice el gobierno con una cosa es no trabaja, no cobra, y en la otra nos hace gastar, paga. Básicamente lo que está planteando en este momento el gobierno nacional en la previa de la jornada de paro de mañana. Esto es para hacer mella, ¿no? Que no vayan tanto laburantes a parar. Sí. No, y además están insistiendo con esto de que está la línea gratuita para que denuncien si los obligan las a ir. extorsiones mañana van a decir que hubo 18.324 llamados para denunciar. Sin un papel, sin un nombre, sin nada. Pero si lo dice Manuel. No merecen ni respuesta. ¿Viste? Mirá vos. ¿Cómo usted le dijo el otro día a Mirta Legrand? No, Mirta Legrand el otro día estuvo muy bien. Sí. Pero él le dijo que no cobró 5 palos, que cobró 1.700.000 de bolsillo. Sí, y dijo, está bien que Lustó quiera cobrar lo que cobro yo, cobré 1.700.000. Diciendo que no se aumente el sueldo porque yo sigo cobrando lo mismo. Claro, no le alcanza. Lustó lo votaron en tal caso. Suena Siva, Lustó también, dijo que quería cobrar más porque a dónde cobraba tanto, digamos. Claro. También está mal, digamos. Bueno, yo también quiero cobrar lo que cobra Adorni. La postura de Lustó no fue para nada agradable, digamos. Todo llegando como podemos y el tipo quería cobrar 7 millones porque el resto cobra 7. Pero yo también quiero. La postura de dos parásitos, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? No es nada fácil. Ya se enojó Héctor, así que mejor ponete un tema, Brian, porque no. Vamos a escuchar Así Suena Santa Cruz, porque tenemos exactamente música local, música regional, música autóctona y una de las grandes bandas de nuestra ciudad. Histórica. De alto contenido poético, histórica, sin duda alguna. Compuso un tema que se llama Península Valdés y eso es lo que escuchamos. Así Suena Santa Cruz, Siva, en Radio Nuevo Día. Acabo de nacer, no estoy muerto aún, hoy puedo ver que ayer nunca pasó, la playa, las algas, el barco que cayó, la noche, la arena, Península Valdés, Península Valdés. Posible conexión en esta torre de Babel. Hoy puedo ver que ayer nunca pasó. La playa, las algas, el barco que cayó. La noche, la arena, Península Valdés. I feel like it's fear that I can hide, and I said I feel like this love that I can kill, this love that I can kill. Posible conexión en esta torre de Babel. Hoy puedo ver que ayer nunca pasó. La plaza, las algas, el barco que cayó. La noche, la arena, Península Valdés. I feel like it's fear that I can hide, and I said I feel like this love that I can kill, this love that I can kill.
all that I can give. It's all that I can give. I can't give. I can't. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Viví los miércoles en la radio del rock nacional, donde la música es el idioma universal de la libertad. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Edición otoño 2024. Attention, Flight 605 to Tokyo is ready for departure. Y me parece que es más oportuna que nunca esta nota, no solo por los tiempos que corren, sino por lo que contaba Fernando hace un ratito. Antes de irnos a la pausa, nos contaba que justamente el bueno de Manuel Adorni, el vocero presidencial, anticipó descuentos a quienes mañana hagan paro en el ámbito de la administración pública, por supuesto. Y para hablar respecto del paro y obviamente partiendo, si se quiere, de esa premisa, es que vamos a charlar con Mercedes Cabeza, quien es secretaria general adjunta de ATE Nacional por... me corrige Brian, perdón. Silvia Almazán. Me corrigieron el nombre. Con quien vamos a hablar justamente a propósito de la movilización que tendrá mañana en todo el país, el ámbito del trabajo, no solo del público, sino también del privado, y esta amenaza de descuentos que se efectuó hace un ratito nada más para los trabajadores del sector público. Silvia, buen día, ¿cómo estás? Desde Río Gallegos, Santa Cruz, te saludamos Héctor, Fernando y Julián. Ahí estamos tratando de reconectar con ella para ver si podemos charlar. Hola Silvia, buen día, ¿nos escuchás? Ahora vamos a ver si podemos restablecer la comunicación. Porque justamente... recordemos entonces que justo antes de hablar con ella, por el paro y la jornada de movilización de mañana, el gobierno acaba de anunciar, el gobierno nacional, dos cosas. Primero, que le va a descontar el día a todos aquellos que no vayan a trabajar. Y segundo, que le va a pasar la factura a todas las organizaciones, incluyendo ATE, por ejemplo, por los gastos que puedan ocasionarle al gobierno en la jornada de reclamo de mañana. Con lo cual, descuento a los trabajadores y cobro a las organizaciones. Exactamente. Lo que acaba de anunciar el gobierno. Silvia Almazán, ¿nos escuchás? Sí, hola, buenos días, ¿cómo les va? Buen día, ¿cómo estás? De este lado, desde Río Gallegos,
Santa Cruz. Te saludamos Héctor, Fernando y Julián. Y justamente queríamos charlar contigo respecto de esta jornada tan trascendental que se presentará mañana, sobre todo para los trabajadores y las organizaciones que los nuclean de cara a este gobierno que no parece no solo dar el brazo a torcer, sino que también redobla la apuesta en muchos casos, ¿no? Sí, pero también hay una construcción por un lado de unidad de todo el movimiento obrero, y con un consenso amplio del pueblo, porque está viviendo día tras día el impacto de las políticas económicas nacionales, que están deteriorando el poder adquisitivo del salario, pero además están produciendo la pérdida de puestos de trabajo. Nosotros, en nuestro caso, desde las escuelas, trabajadores y trabajadoras de la educación, vemos cotidianamente cómo se va modificando la vida de nuestros estudiantes y de sus familias. Por lo tanto, no necesitamos describir la realidad porque la conocemos en el día a día. Esto es lo que representa, digamos, por ejemplo, el consenso que hubo de esa acción multitudinaria en todo el país en defensa de la educación pública y de la universidad pública. Y en este caso, esta medida de fuerza, además de hacer visible las consecuencias del ajuste, las consecuencias del desmantelamiento del Estado, la eliminación de organismos del Estado que son políticas de protección o de garantía de nuestros derechos, lo otro que está aconteciendo, digamos, fuertemente a partir de estos intentos de nuevas leyes, es desmantelar el sistema de protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras con una reforma laboral que cambia y elimina conquistas históricas, que fueron luchas, que costaron vidas de trabajadores y trabajadoras para su logro. Así que, por lo tanto, esta medida de fuerza pone el eje ahí. Estamos planteando un otro país nosotros, un país donde haya derechos, un país con justicia social, un país donde no vayamos perdiendo día tras día también la soberanía, porque en las privatizaciones de las empresas representan pérdida de soberanía comunicacional, representan la pérdida de soberanía tecnológica, el que se desfinancie los centros de investigación que se están desarrollando en nuestro país, que se desfinancie a la universidad y al propio sistema educativo en todo el país. Entonces, esa es una preocupación en términos integrales que tenemos los trabajadores y trabajadoras, y por eso estamos convencidos que mañana el paro, pese a las presiones, pese a los intentos de disciplinamiento, va a tener un altísimo acatamiento en todo el país. La cuestión, perdón, y muy grave, es, digamos, que se está reclamando y luchando por lo que pasó, que es tremendo hasta ahora, pero como vos decís, muchísimas cosas muy graves desde lo laboral y desde los derechos adquiridos que están por pasar, ¿no? Porque lejos está, pareciera el gobierno, de terminar con el ajuste y la denominada motosierra de Milei. De hecho, lo dijo, recién empieza la cuestión para ellos. Exacto, lo que buscan es modificar integralmente la organización institucional o de las instituciones de la democracia tal cual las conocemos. Y por lo tanto, por ejemplo, tomar este proceso de desindustrialización que se está dando, que son cierres particularmente no solo de pequeñas y medianas empresas, también de grandes empresas que está generando despidos, desocupación, una etapa que nosotros ya vivimos en los 90 en la Argentina, en un proceso muy acelerado. Bueno, esta desindustrialización lo que nos está marcando es que vamos hacia un país agroexportador de materias, productor de materias primarias. Es decir, es el país del que nos habla el presidente Milei cuando se refiere a la Constitución de 1853, es decir, cuando de fines del siglo XIX. Y nosotros queremos avanzar en un país con desarrollo industrial, con un sistema productivo que tenga también un cuidado en términos integrales del ambiente, con garantías de derechos. Hemos venido construyendo en ese sentido, día tras día. Lo que se produce en el país es consecuencia del trabajo
que desarrollamos día tras día trabajadores y trabajadoras, ¿no? Estamos hablando y esa riqueza debe ser distribuida democráticamente, que es el otro punto central acá. Estamos hablando con Silvia Almazán, secretaria general adjunta de ATE Nacional. Yo estoy en la subsecretaría de Educación de CETERA. Ah, perdón, tengo mal el agregado. Respecto de la amenaza particular a los trabajadores públicos, ¿no? De descuentos, ¿en anteriores ocasiones esto se efectuó finalmente o no o fue solo amenaza? Yo creo que la amenaza central que hoy tienen los trabajadores estatales nacionales particularmente es la eliminación de los distintos organismos y ministerios, y que se está produciendo miles y miles de despidos. Hoy ya hay un relevamiento de despidos entre el ámbito estatal y privado de 70.000 despidos en todo el país. Así que por lo tanto lo que pesa sobre nosotros es más que nada, más que incluso la disputa por el acrecentamiento del salario, es por el resguardo de cada puesto de trabajo, ¿no? Ese es el punto en el que estamos hoy de la resistencia, tomando a todos los sectores y viendo el impacto perdón, de las políticas nacionales. Uh-huh. Respecto de la interpretación o el recibimiento del mensaje es complejo, ¿no? Porque por más masivo que sea el paro, así como sucedió con la universidad pública la semana pasada, el gobierno entiende que tiene la razón y que es bancado, digamos, por alguna parte de la opinión pública, ¿no? Porque la semana pasada hubo un paro contundente en reclamo por la universidad pública y Milei dijo: lo único que veo yo de toda esta situación es que me fortalezco, digamos. ¿Cómo hacer llegar un reclamo a alguien que no tiene la más mínima apertura ni para la escucha ni para la consideración, mucho menos, ¿no? De esto que se está poniendo en discusión? ¿Hola? Sí, te estoy escuchando. No, el tema es así: o nos resignamos a que todo suceda y a perder el trabajo, a perder el salario, no poder garantizar la mesa familiar, o salimos a la lucha. Ese es el dilema hoy. Uh-huh. Y nosotros decidimos salir a dar pelea en las condiciones más adversas y dificultosas, pero estamos dando batalla. Lo otro es resignarnos, y la resignación no es parte de la organización del movimiento obrero. Por lo menos nuestra historia habla de las luchas, y particularmente la Patagonia habla de luchas de resistencia en ese sentido, ¿no? Perfecto. Donde además en la Patagonia se juega la defensa de nuestros bienes comunes naturales, como el agua, como la propiedad, como esta propiedad comunitaria o patrimonio nuestro que tiene que ver con la tierra, vuelvo a reiterar, con los bienes comunes naturales, ¿no? Así que en esa etapa estamos y vamos a seguir trabajando. Silvia Almazán, de CETERA Nacional, le agradecemos por su comunicación. Vasito de agua, por favor, no se nos vaya ni a enfermar ni a atorar. No, estoy en un lugar que hay mucho viento, y no de cara al viento. A ustedes deben saber bastante de eso. No, de viento y de frío. No hay que no hay que estar de cara al viento cuando uno está hablando. Claramente. Claramente. Bueno, un abrazo enorme, mucha fuerza y seguiremos luchando. Un abrazo grande. Silvia Almazán dialogaba con nosotros de CETERA Nacional, justamente exponiendo argumentos respecto del por qué el paro de mañana, jueves 9 de mayo, en todo el ámbito del trabajo y en toda la República Argentina se sentirá, y obviamente en Río Gallegos también, aunque no he visto comunicación oficial, no he visto convocatoria. No, y eso quiero marcarlo respecto de la anterior ocasión que sucedió acá en Río Gallegos. Los sindicatos que están llevando adelante la convocatoria o que representan de alguna manera la CGT, muchachos, consigan un audio primero, un equipo de audio, y pónganse de acuerdo, porque la anterior ocasión marcharon, se juntaron todos en el boxing, que se ve que algunos referentes políticos le digitaban la movilización, pero llegaron a Roca y San Martín, o a Kirchner y San Martín, y estaban viendo quién hablaba, cómo hablaba, le dieron un megáfono a una persona entre miles,
no se escuchaba claramente lo que decía, sumado al viento, etcétera. Así que hagan las cosas bien, muchachos, también, porque si no queda desprolijo. Y yo estaba allí participando y viendo y obviamente registrando para Nuevo Día la movilización y los tipos poniéndose de acuerdo ahí, como cómo salimos a la cancha, ¿viste? Cómo formamos antes de salir a la cancha. Y se supone que esto está argumentado considerablemente y que tiene que estar, que tiene que quedar expresado también qué opinan los dirigentes locales, qué tienen para decir los dirigentes locales respecto de lo que sucede, ¿no? Y no esperar a que el secretario general desde otra ciudad o lo que fuera, o un dirigente político le diga, muchachos, digan algo, porque queda feo. Veremos mañana cómo surge entonces y... Bueno, a ver, si no te gusta, si después de Pero eso, yo soy un laburante, hermano. Si después de eso mejoran este tipo de situaciones, ¿no? Mañana es una jornada en la cual se debería en todo el país y en cada rincón del país visibilizar el reclamo sobre lo que está pasando, ¿no? Sí. Más allá que a veces es difícil decirlo, pero sigue teniendo Milei un porcentaje de la población que es la que lo votó, digamos que en casi todos los casos lo sigue bancando, digamos. Sí. Pero bueno, hay mucha gente que lo votó y que hoy, incluso ayer nos decía la gente de correo que lo votó y se está quedando sin trabajo, que seguramente en base a su experiencia capaz han cambiado de opinión. Mañana es un día para plantear los reclamos, ¿no? Es mañana. Mañana, y obviamente lo vamos a contar a través de Nuevo Día, a lo largo de toda la jornada, tanto en el portal como en nuestras redes sociales. Nos vamos a la calle porque Karina nos muestra un poco el panorama, algo Walking Dead que se presenta en nuestra ciudad. Y aprovechamos para quien está mirando el streaming a recorrer este Río Gallegos otoñal, gris y brumosa. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Gente de Nuevo Día, bienvenidos. Estamos escuchando 100.9 Radio Nuevo Día y estamos ubicados en la esquina de la parroquia San Jorge, en el barrio Alpino, que pertenece al barrio Gaucho Rivero, en la esquina de Améstica y Gamboa. Este es el panorama que tenemos. Mucha niebla, muchísima niebla. En este momento si miramos hacia la zona del estuario de Río Gallegos. Vamos a dar una vuelta. Vamos a compartir esto con ustedes. Es una mañana fría con mucha humedad. Y si venimos para la zona de la costanera, hay una niebla realmente impresionante. Recién consultábamos al servicio meteorológico, justamente marcaba esto, ¿no? El cielo nublado, pero además esta presencia de denso bancos de niebla directamente. Fíjense cómo está reducida la visibilidad. Estamos a 300 metros menos de una de las calles que vamos a tomar y así a simple vista no se puede visibilizar. Muy impresionante. Ni hablar si la mirada la tenemos hacia el estuario. Al otro lado, la otra costa, las bardas de la ría no se pueden ver directamente. Así que a estar muy atentos al conducir. Es obligatorio el uso de las luces bajas. Así que recuerden, algunos se olvidan, pero hay que tener luces bajas porque así lo marcan las normas, pero además en días como hoy se hace más que necesario.
La temperatura a esta hora no estaba tan baja. No tenemos registro de sensación térmica, empezamos a las 11 de la mañana con 2 grados bajo cero. Tomamos Gardel, que era la calle que les decíamos que estábamos a 3 cuadras y no la podíamos divisar. Bueno, les contaba que no tenemos registro de sensación térmica, tenemos 2 grados bajo cero de temperatura real. Está muy reducida la visibilidad, está a casi 300 metros, pero bueno, nosotros recién lo poníamos a prueba y depende el lugar, el sector, no es menos que eso. Pero es una referencia como para que tengan en cuenta. No hay viento. Y estas son las condiciones del tiempo en este momento. Hoy el pronóstico marcaba alguna posibilidad de nevadas, luego fue cambiando con el correr de las horas, al menos para la capital de Santa Cruz. Y se habla de cielo nublado, cubierto, pero no más que eso. Al menos hasta hace un ratito antes de tener esta comunicación con ustedes, que pudimos chequear la página del servicio meteorológico y eso es lo que adelantaba. Vamos a mover un poco la cámara, el celular, para que ustedes observen, ustedes que nos siguen a través de la imagen, cómo está la costanera y el estuario. Nos vamos a estacionar para que vean. Nada por aquí, nada por allá. No se ve absolutamente hacia la otra costa. Está totalmente cerrado. Allí pasaba Cari Taberna y trayéndonos un panorama de cómo está el clima y cómo se ve, además de contarnos los datos del tiempo. Vamos a dejar ese video para ir a la pausa musical. En este caso, vamos a escuchar algo de Conociendo Rusia con 5 horas menos, un tema nuevo que ha sacado con Natalia Lafourcade de el nuevo disco justamente de esta banda argentina. Y enseguida venimos con el cierre de esta propuesta llamada Arriba el Día. Perdón. No reconozco esta ciudad, recién bajamos del avión. Perdido, algo errático, me quedo en la habitación. Estoy desorientado en Argentina y 5 horas menos. Mateo, ¿qué te pasa? Me decís por el teléfono. Me dejes de querer. Te canto desde muy, muy lejos. Y ya no somos tan pendejos. No soporto otro golpe al corazón. Las noches y los días son eternos en nuestra canción. Se hicieron laberintos de preguntas que en el corazón me van desorientando entre memorias de aquel tiempo nuestro. Ay cielo, yo te pido que regreses aunque sea un momento. No me dejes de querer. Te canto desde muy, muy lejos. Y ya no somos tan pendejos. No soporto otro golpe al corazón. De madrugada estoy
querer, antes del amanecer. No me dejes de querer. Te canto desde muy, muy lejos y ya no somos tan pendejos. No soporto otro golpe al corazón. Ay, no me dejes de querer. Te canto desde muy, muy lejos y ya no somos tan pendejos. No soporto otro golpe al corazón. Navega por el alma de la Argentina. Tenemos en la sangre fuego. Con el poder del rock nacional. Date una vueltita. Conectate www.eldiarionuevodía.com.ar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Viví el otoño 2024 con nosotros. Estamos llegando al final de este Arriba el Día de miércoles. Ha salido el sol en la ciudad de Río Gallegos y es un buen dato. Tenga en cuenta y tenga en consideración que lugares donde da la sombra, quizá queda un poquito de escarcha, no vaya a comprar terreno, por favor. Cuídese que esto recién empieza, esta temporada invernal acaba de comenzar y no lo quiero... golpeada por fruto del hielo. 2 grados 1 la temperatura actual, a pesar de que sale el sol, no está calentando demasiado. Fernando Tornubo, antes de ir a la pausa, levantaba la mano y yo obvié su intento de participación, pero en este momento le doy el lugar a que nos cuente. Bueno, es para contar novedades de... ¿Hace cuánto asumió este gobierno? Van a ser... 6 meses. 6 meses, casi medio año. Hay cargos todavía sin cubrir en dependencias nacionales. Nacional, sí, 63% dicen que no está cubierto. Bueno, sería un montón. Lo que nos cuentan ahora es que hay designaciones confirmadas en Vialidad Nacional, que hasta hoy no tenía a nadie confirmado a cargo, ¿no? En pleno inicio de lo que debería ser el plan invernal. Ayer hablaba con unos amigos, fui a visitar a cenar con unos amigos, me dicen que no están haciendo nada, están sentados. Trabajan en Vialidad Nacional. Exacto. Bueno, decirles que a partir de hoy tiene nueva persona a cargo de Ya les directores. Llegó Messi. El Espacio de la Libertad Avanza optó por una especie de dupla para la dirección nacional del distrito acá de Vialidad Nacional en Santa Cruz. Van a estar a cargo, según nos cuentan, y asumirían mañana Paulo Croppi y Raúl Borges. Son las dos personas que van a estar a cargo de Vialidad Nacional. A Paulo Croppi lo conocemos. Héctor nos va a dar mayores detalles ahora, pero hace unos años atrás, en la gestión de Roberto Huitich en el municipio de Río Gallegos, fue presentado, si yo no me equivoco, Héctor, como el Messi de la obra pública, ¿no? Es el Messi de la obra pública, hijo. Así lo presentó Huitich a este señor, que duró poco tiempo. No sé si fueron 4 meses. Como mucho, con todo el furor. Como mucho, sí. Llegó como para solucionar un montón de problemas que había en la obra pública de Río Gallegos. Fue presentado textualmente por el intendente de aquel entonces, era Huitich, como el Messi de la obra pública.
Después, bueno, a los pocos meses se fue, no me acuerdo por qué se dio su salida, pero no fue exitosa la gestión. Y ahora estará a cargo de Vialidad Nacional junto con Raúl Borges, a quien así por nombre no lo tengo. Me suena a mí, me suena el A mí nombre. también me suena, Sí. porque Borges es un nombre, un apellido común, digamos. Sí, pero... Lo googleé para ver Sí. si no aparece nada reciente de él, digamos, en Santa Cruz. Quizás es una persona muy conocedora de la cuestión, pero bueno. Entonces, Paulo Croppi y Raúl Borges a partir de mañana estarán a cargo de Vialidad Nacional y rápidamente tendrán mucho trabajo, ¿no? Porque estamos hablando de un plan invernal que corre mucho riesgo, que de hecho no está funcionando como debería en Santa Cruz, y confirman entonces la designación de ellos dos al frente de Vialidad Nacional. Mañana estarán ya de forma presencial comenzando con su tarea. Mira, según tengo presente, última noticia del año pasado que involucra a este hombre, Croppi, es titular de una firma que se llama Avanzar Sociedad Anónima, y que era una de las firmas que se presentó para inspeccionar en realidad el acueducto de nuestra ciudad, de Río Gallegos. Se había presentado en una licitación del gobierno provincial, es decir que estaba trabajando en el ámbito privado. No, siempre trabajo en el ámbito privado. Estoy haciendo memoria, visual de... Yo lo vi hace una semana, pero no me puedo acordar en marco de qué y en qué acto lo vi. Lo vi en un acto a este hombre. Mira. Claro. Bueno, venimos de una gestión en la cual estuvo a cargo durante 4 años, creo que 4, ¿no? Completa, Martín Mebdowski, sí, del distrito del 23. Si hubiesen puesto a esa silla, quizá era lo mismo. Sí, Sí, por lo ¿no? menos. Era parte del mobiliario. Si Mebdowski hizo bien las cosas, no lo supo comunicar. Fue una gestión como que pasó en Vialidad Nacional como desapercibida, o sea, no se supo nada trascendente del funcionamiento de Vialidad Nacional del distrito 23, que es el distrito de Santa Cruz. Ahora entonces una dupla elegida para conducir eso, ¿no? Perfecto, bueno, dupla técnica como Medero, Pomelo, Marini, en algún momento él fue. Messi Suárez. Pero esa no es dupla técnica. No, de juego. Claro, sí, dupla ofensiva. Bueno, esa es una de las novedades de última hora, pero antes de retirarnos, Karina Tabernes sigue en el móvil y vamos a convocarla nuevamente en este espacio para dar cuenta justamente de lo que sucede en la calle en nuestra Río Gallegos. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. El sol, ahí está. ¿Cómo estás, Carla? Buen día. Buen día. Bueno, felicitaciones por esta cosecha tan linda, tan buena que han tenido en cuanto a resultados. Son de la Escuela de Tenis de Mesa del Gimnasio Municipal Benjamín Verón y viajaron a la isla de Tierra del Fuego. Sí, viajamos a Río Grande el fin de semana, bueno, el jueves, viernes, sábado y domingo estuvimos allá. Y la verdad que estamos muy contentos, viajamos con 22 alumnos, de los cuales de los 22 alumnos se trajeron 28 premios para Río Gallegos, así que estamos muy contentos porque gran parte de ellos obtuvieron premios, algunos primer y segundo premio, así que bueno, estamos contentos por ellos más que nada. ¿En qué edades esto fue dividido por categorías? ¿Cómo fue esa competencia allá en Río Grande? Sí, por categorías, desde la sub-9 a sub-17, todo competidor, adulto mayor. Hubieron varias categorías y bueno, y ellos participan en su categoría y en una categoría superior. Fue mixto el torneo, vemos. Sí, fue mixto, pero estaba, o sea, participaban las nenas por un lado, competían con nenas y los varones competían con varones. Atento a los resultados. ¿Ustedes esperaban esto? ¿Los sorprendió el nivel allá? Que los chicos hayan tenido este desempeño, porque a veces vos como docente los ves aquí, pero bueno, también juegan los nervios, estar en otro lugar diferente. Sí, la verdad que teníamos muchas expectativas, pero bueno, estamos muy orgullosos de ellos. Como se lo dijimos, nosotros nos ponemos muy orgullosos de que ellos hayan tenido esos logros. Y bueno, ahí se va reflejado el entrenamiento que tienen diariamente, porque bueno, tratamos de que entrenen
en sí toda la semana. Parte de ellos, hay un grupito que es seleccionado para por la Federación Argentina para participar de un nacional. Así que gran parte de ellos participó en ese encuentro con otra parte de los alumnos que también fueron seleccionados previamente a un selectivo. Bueno, y ahora nos decías que también están por afrontar otro desafío, hay otra invitación para un torneo, pero de otra magnitud, del orden nacional. Sí, parte de los alumnos que como le mencionaba, viajaron a Río Grande, fueron seleccionados por un profesor de la Federación Argentina para participar de un torneo a nivel nacional en Misiones. Qué orgullo para ustedes como un gimnasio municipal, ¿no? Tener estos logros. Sí, tal cual. La verdad que, bueno, estamos muy contentos y estamos tratando como de hacer todo lo posible para que esto sea cumplido, ya que es una oportunidad para ellos muy importante y que no queremos desaprovechar. Claro. Por eso estamos tratando de que se ejerciten más. Tienen entrenamiento ellos toda la semana, los que participan los que están seleccionados, tienen entrenamiento toda la semana, de lunes a viernes, entrenan 3 horas diarias. La idea es que nosotros sabemos que la federación se está manejando con un entrenamiento de 5 a 6 horas diarias, pero bueno, nosotros por falta de espacio y lugar no podemos llegar a un entrenamiento de ese nivel, pero sí tratamos de que toda la semana, no importa si es feriado o si hay paro o lo que fuera, igual se entrena, y a veces sábado por medio también. ¿Cuántos jugadores y jugadoras han sido seleccionados? Para el torneo nacional, 12 jugadores. 12 jugadores, pero bueno, nosotros tenemos un rango de 70 jugadores diariamente, o sea que participan en el gimnasio, son 70 jugadores, de los 70, 12 fueron seleccionados por la Federación Argentina. Perfecto. Y bueno, y al resto de los alumnos que no fueron seleccionados participan, como en este viaje a Río Grande, que fue un patagónico, que también ellos tienen posibilidades de participar y bueno. Hay competencia para todos. Para todos. Ahora el 18 y el 19 de este mes tenemos un torneo nuestro, local, un torneo patagónico igual, pero nuestro, en el cual van a venir más de 15 escuelas que ya están confirmadas. Van a venir escuelas de Puerto Natales, Punta Arenas, Río Turbio, Caleta Olivia, Río Grande, Coyhaique, Santiago de Chile, Talca, o sea, vienen diferentes escuelas que ya están confirmadas. Claro. Y que bueno, la verdad es que estamos muy contentos por la convocatoria que hay y se van a seguir sumando seguramente. Esperamos que se sigan sumando y las expectativas son muchas y bueno, venimos preparándonos para esto y para llegar al Nacional y para que este torneo también sea un éxito. Estamos muy contentos de que se está desarrollando de vuelta el tema del torneo patagónico, que es algo como que se venía medio perdiendo, pero bueno, lo estamos tratando de retomar y bueno, estamos contentos porque va avanzando bien. La verdad que los chicos estamos muy contentos por sus logros. Qué bueno. Porque es muy importante tanto para ellos como para nosotros como escuela. Seguramente. Que ellos vengan llenos de premios, de otros, para nosotros es un orgullo y bueno, y para los que en esta oportunidad no tuvieron, es como nosotros decimos, para nosotros todos son campeones, más allá de que no hayan traído una medalla. Obviamente. Y a ver, nosotros vamos a seguir atentos a estas competencias que nos contás, así que ya quedamos en el compromiso de volver unos días antes del comienzo del torneo. Pero queremos aprovechar esta oportunidad para decirles a ustedes que nos ven a través de la transmisión de Nuevo Día o que nos escuchan a través de Radio Nuevo Día, que hay 12 niñas que han sido seleccionados para participar en esta competencia que va a ser en Misiones. Sí. Y que tienen que viajar con todo lo que eso significa. Es muy oneroso, son muchos los gastos que hay que afrontar, porque ellos no viajan solos. ¿De cuánto estaría compuesta, de cuántas personas la delegación? La delegación está compuesta por 16 personas. Entre ellos son 2 alumnos y 4 profesores a cargo. Perfecto. 2 profesores y 2 colaboradores. Ok. Ustedes necesitan aportes para poder viajar. ¿De qué manera la gente puede colaborar? Sí, principalmente, bueno, nosotros tenemos una página de Facebook en donde hay una publicación en donde se pide colaboración por parte de vecinos y demás, que bueno, que quiera donar, hay un alias de Mercado Pago y demás. De todas maneras, nosotros, bueno, se están haciendo actividades, los padres están haciendo feria de pollos, ahora el fin de semana tienen feria de empanadas.
venta de empanadas, venta de pollos y demás actividades para solventar gastos. Bien. Pero bueno, nosotros, más que nada el tema de los pasajes, queremos solventarlo por parte, en lo posible, de funcionarios. Claro. Porque es algo muy costoso y algo que, sinceramente, con todas las actividades que los padres están haciendo para solventar ese gasto, se está haciendo imposible llegar, muy porque difícil. estamos hablando de millones. Sí, tal cual. Y a pesar de que todos los padres están trabajando mucho para llegar a ese objetivo, no se está viendo la posibilidad de lograrlo, sinceramente. Y bueno, nosotros por parte de gobierno obtuvimos respuesta por Secretaría de Deporte Provincial, en donde nos brindaron 4 pasajes de los 12. La verdad que es poco, pero también nos sirve. Así que bueno, estamos tratando de ver otras posibilidades, a ver si podemos conseguir por otros medios, por otros funcionarios. O puede ser algún comerciante, algún empresario, alguien que pueda aportar, darles una mano y ayudar. Bueno, faltan unos cuantos pasajes, faltan fondos, así que toda la ayuda va a ser bienvenida. ¿Nos recordás cuál es la página de Face donde se pueden comunicar con la ustedes? La página de Facebook es Tenis de Mesa Benjamín Perón. Sí. Ahí nos pueden encontrar y bueno, ahí van a tener la publicidad en donde sale el número de teléfono y demás. Y bueno, en los comerciantes nosotros a veces hacemos venta de pollo y todo eso, así que entregamos notas igual pidiendo colaboración. Bueno, como les digo, entregamos notas ahí para pedir colaboración, tanto para insumos para hacer las actividades, como ya han entregado notas también para el pedido de pasajes. Bueno, las mineras, las petroleras, bueno, todos tienen oportunidad y posibilidad de colaborar con este grupo que le pone mucho empeño, mucho esfuerzo, mucho sacrificio y sobre todo mucha pasión. Gracias, Carla. No, gracias a ustedes por darnos este espacio. Gracias. Y bueno, felicitaciones, felicitaciones a los chicos y a las chicas del grupo de la Escuela de Tenis de Mesa, y allá en el fondo vemos el blasón, el escudo del gimnasio Benjamín Perón, y ellos y ellas orgullosos con sus premios, con sus medallas, con sus logros y con el equipo que han conformado. Gracias a ustedes por recibirnos y a ustedes por acompañarnos en cada una de las transmisiones que hacemos para Nuevo Día. Allí pasaba Cari Taverne compartiéndonos justamente la experiencia de los niños y niñas, alumnos de la escuela de Tenis del Verón, sí, exactamente, del Benjamín Verón. Perdón, los que estuvieron acá en la previa del viaje, vinieron afuera de contexto, estuvieron contando su historia, su viaje, su esfuerzo, viajaron, pudieron viajar, les fue muy bien, y ahora, obviamente, cuando alguien tiene talento en algo, no se conforma con poco. No vale. Siempre salen chicos, desde cuando estaba... quien Carlitos Ulloa, oficiaba como líder deportivo y quien fue uno de los impulsores que llevó esta actividad, esta disciplina del tenis de mesa al Verón hace muchos años, principios de los 2000, siempre salieron chiquitos, ya hombres grandes, y siempre tuvieron la oportunidad, muchos incluso, de ser parte de la selección argentina, pues estaban rankeados. Mira. Y la importancia de sostener, ¿no?, esta disciplina, por más que por momentos seguramente tengan mayor o menor adhesión por parte de los chicos, siempre que estén las puertas abiertas para los pibes es importante. Son las 12:23 del mediodía. ¿Qué más tienen para agregar? Antes de despedirnos. Compartir, si quieren cortito porque ya lo dijimos, pero es diferente escucharlo y con detalles lo que dijo Adorni, porque trató en cierta manera, quienes van a reclamar mañana, de fundamentalistas del atraso. En el momento en el cual dice que adelanta que el gobierno nacional les va a descontar el día a todos aquellos que no se presenten a trabajar mañana. Así que cuando Brian quiera, compartimos el fragmentito, chiquitito, para que no se haga pesado de lo que dijo Adorni, el momento más picante de su alocución. Paro que no tiene una razón aparente o una justificación aparente. Sigue abierta la línea 134 para denunciar extorsiones. Los empleados estatales que paren, se les descontará sus saberes del día. Quien no va a trabajar y no cumple con su actividad no cobra. Obviamente que las organizaciones que participen de la marcha
deberán afrontar los gastos que la marcha o que la situación del día de mañana ocasione. Un listadito pequeño de lo que ha ocurrido desde el 10 de diciembre. Nuestro gobierno tuvo 2 paros generales de la CGT, 2 paros de colectivos, 2 paros docentes, 1 paro de trenes, 1 paro de aeronáuticos y más de 100 marchas e intentos de piquetes. En 4 años de gobierno de Alberto Fernández, el doctor Fernández, que terminó con 211% de inflación, 50% de pobres y 130.000 muertos bajo el lema del Estado te cuida, tuvo 0 paros. Desde 1983, el 64% de las 44 medidas de fuerza convocadas por la CGT fueron contra gobiernos no peronistas, o sea, prácticamente 2 de cada 3 medidas fueron contra gobiernos no peronistas, y dado el estado de las cosas, está claro que estos gobiernos, los peronistas, a los que menos paros le han hecho, no han brillado precisamente por su eficiencia. Mañana paran los que quieren seguir haciendo de la Argentina un camino de servidumbre, los fundamentalistas del atraso que cargan sobre las espaldas de los trabajadores. A quienes piensan extorsionar a los argentinos para volver al poder, esta administración les informa que solo van a ganarse el desprecio de todos aquellos que mañana quieren y además necesitan ir a trabajar. A esos argentinos, a los que el gobierno va a representar y se siente orgulloso de que cada día confíen en el rumbo que se está llevando adelante. Leído la exposición en este caso, que muchas veces Adorni contesta de arriba, en este caso había elaborado ya su respuesta a los gremialistas fundamentalmente, hablando de servidumbre, igual, raro. Pero bueno, dijo que el paro no tiene fundamento ni argumentos. O sea, para el gobierno parchan porque sí, digamos. Aparte de todos los que quieren y necesitan trabajar ahora se ponen del lado del laburante cuando dejaron a un montón en la calle. Es llamativo, es raro, por lo menos incongruente de base un poco el argumento. Pero bueno, es el hombre que le toca defender a capa y espada a Milei y su administración. Sí, ¿no? Para eso está ahí, pues. Sí. Para eso le pagan. 1.700.000, él dice 1.700.000. 1.700.000, si no desconfíen, muchachos. Aunque no mostró el recibo tampoco. Dijo que la tenía ahí. 12:26 del mediodía, vamos a ir cerrando esta propuesta. Una urticaria cada vez que para que se calme, lo vamos a dejar ahí nomás, amigo. 12:26 del mediodía, vamos a ir cerrando esta propuesta de Arriba al Día de miércoles 8 de mayo. Le agradecemos a Maca que nos mandó unos cafés. Yo me tocó capuchino. Que disfrutamos. Era capuchino, ¿no? Me parece que era café con leche. Café con leche. Estaba muy bueno. Muy bueno. Para mañana un flat white para Héctor, no. Tranquilito. Nos reencontramos mañana en la continuidad de la semana. Mañana jueves estaremos contándote y teniendo obviamente todo el contexto de lo que es el paro nacional que tendrá lugar mañana en la República Argentina. Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire, Karina Taberna en el móvil, la producción de Sandro Díaz. Y aquí en la mesa, en el estudio de Radio Nuevo Día, Héctor Mancilla, Fernando Tornó y Julián Quirós, agradeciéndote una jornada más de acompañamiento. Quédate que en un rato vienen Beto y Claudia con Fuera de Contexto y toda la continuidad de la programación que tiene a Rock and Frío a toda velocidad. Y hoy, La Noche Imberbe cerrará una vez más esta propuesta de miércoles, en este caso, de la 100.9. Nos reencontramos mañana. Un gusto, compañeros. No, hasta mañana.